¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Vamos como siempre a las 10 de la noche. Indudablemente el tema que conmueve, que preocupa, es esta catástrofe que está viviendo la provincia de Corrientes y toda la Argentina, porque la pérdida es descomunal. 800.000 hectáreas o casi 800.000 hectáreas tomadas por el fuego. Es prácticamente el 10% de una provincia. Ahí tienen biosfera, digamos, lugares productivos, vastas hectáreas productivas, también medioambientales, los esteros de Liberá, y sobre todo la pregunta, ¿está pudiendo ser detenido? ¿Hay gente, recursos humanos necesarios y materiales para frenar este fuego? ¿Cuánto puede ayudar la lluvia? ¿Cuál es el estado de situación? Hablemos con el gobernador de Corrientes, allí nos está escuchando Gustavo Valdés. Gobernador, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cuál es el Sí, estado de situación? bueno, tenemos una buena noticia que comenzó a llover en algunas zonas de la provincia, que veníamos muy complicados, sobre todo en la zona norte, que es la que más agua necesitaba, donde vemos lagunas secas, donde vemos donde antes había aguada para animales no hay, donde la seca realmente es importantísima. Llovió y está lloviendo en la zona de Ituzaingó en este momento. Está lloviendo en Santo Tomé, hoy estuvimos en Santo Tomé, donde veíamos y sobrevolábamos, estábamos con los bomberos trabajando, viendo, acompañando, viendo la logística que se hace falta en el terreno. Y comenzó a llover y comenzó a traer alivio. Llovió también en la zona de Caacatí, de Villa Olivari, con algunas gotas en la zona de La Cruz, que también está otra de las bases trabajando, así que esperemos que en esta semana tengamos, está pronosticado lluvia, así que traiga alivio. Ojalá que la lluvia, gobernador, ayude. También lo que se necesita es recursos materiales y humanos para combatir el fuego. ¿Cuánto personal tienen y cuánto faltaría, digamos? ¿Usted necesita cuánta más ayuda para combatir el fuego allí en Corrientes? Mire, esto trae un alivio y creo que creo que es el punto donde podría comenzar a retroceder o vamos a ver la caída de agua. Hoy están trabajando unas 2.800 a 3.000 personas capacitadas y especialistas, no es que cualquiera se puede meter a apagar un fuego. Estamos con dotaciones de las provincias argentinas, principalmente de Córdoba, la gobernadora Schiaretti que ha mandado buena cantidad de bomberos, la provincia de Buenos Aires, también ha mandado bomberos Chaco, tenemos helicópteros también de Misiones, aviones que nos han prestado, que nos han enviado. Tucumán ha entrado el día de ahora, había entrado Jujuy. Está entrando también gente de Mendoza, de Entre Ríos, es decir, dotaciones de todos lados. De Habíamos Brasil pedido ayuda también, ¿verdad? de Brasil, exactamente, pedimos ayuda ¿Y usted le pidió ayuda a al Estados presidente Bolsonaro. Unidos? Gobernador, ¿usted le pidió ayuda? Exactamente, pedimos ayuda a Bolsonaro a través del senador Heinze y a través también al gobernador del Río Grande do Sul para que permita cruzar la frontera los bomberos de enfrente de Santo Tomé, de San Borja, que están trabajando y que hoy estuvimos con ellos, fuimos a agradecerle la ayuda. Y ahora pedimos que nos manden hidrantes de mayor porte, ¿no? Porque con estos hidrantes que tenemos, hoy vemos que tenemos unos 5 helicópteros trabajando en zona, 12 aviones, pero no son suficientes esos medios tampoco. La necesidad y la magnitud de lo que estamos viviendo es absolutamente descomunal. Hoy veíamos las llamas y es realmente descomunal. Esto es absolutamente extraordinario lo que nos está pasando y que no se puede controlar con los medios racionales que nosotros podemos tener en la cabeza, sino que tendría que multiplicar los recursos normales por 20, 30 para poder controlar las llamas en Corrientes. En ese sentido, por eso le preguntaba, había circulado que usted le había pedido ayuda a Estados Unidos, ¿es así? Exactamente, es así. Nosotros hemos pedido a la Embajada de Estados Unidos que nos ayude, también al embajador Argüello, que se puso a disposición para ver si podemos conseguir hidrantes de mayor porte. Así que bueno, pedimos ayuda de esta forma, ¿no? Sabemos que tienen aviones hidrantes de otra magnitud,
de otra capacidad para poder socorrernos. Estamos en contacto, hay elementos que también puede enviar Estados Unidos, así que bueno, estamos esperando las noticias. ¿Tiene o recuperó diálogo con el gobierno nacional? Usted dijo hace horas que estaba cortado el diálogo con el ministro Cabandier. ¿Tuvo algún contacto con Cabandier o con el Alberto Fernández, el presidente? Mire, el presidente hablé antenoche, quedó comprometido el presidente a juntarnos, a hacer una mesa de trabajo para ver cómo ayudamos a la producción. El día de hoy está Julián Domínguez en territorio correntino con el ministro Anselmo del gobierno de la provincia de Corrientes, ya haciendo evaluaciones para ver cómo vamos a llegar con asistencia. Así que me parece que es productivo. Hablamos con el ministro de Defensa, hablamos con el ministro del Interior también, así que con Cabandier no retomó contacto con Cabandier. Mire, hablamos hoy con Cabandier nuevamente. Lo que no voy a entrar es en discusión de ningún tipo, ni de me pediste ayuda, no me pediste ayuda, porque no es estéril absolutamente. Nosotros estamos trabajando intensamente en esto y no voy a entrar en ese tipo de discusión, pero necesitamos ayuda de todos lados. Por lo tanto, agradecemos a los influencers, a las provincias, a los gobernadores, al pueblo de las provincias de la Argentina que muestran su solidaridad, a UNIAC, a todos los gobernadores que han mostrado su solidaridad con la provincia de Corrientes, a los particulares, a Sebastián Eskenazi, que nos facilitó un avión también en hidrante, a otros particulares que también tienen aviones hidrantes y nos facilitaron gratuitamente, pero hay condiciones de humo que muchas veces no se puede operar y que son condiciones absolutamente difíciles. Para que usted se imagine, hoy volamos desde Corrientes a la zona de Santo Tomé y era prácticamente un manto de humo sobre toda la provincia de Corrientes, que únicamente un fenómeno natural tan grande como el que estamos viviendo, de tanto impacto y un fuego con tanta violencia, puede únicamente aplacar la misma naturaleza. Por supuesto que con la ayuda del hombre nosotros podemos llegar a contener unos focos con objetivos que son claros: defender las ciudades, defender las construcciones y bueno, después tratar de que no llegue a las forestaciones, pero realmente los medios que contamos, a pesar de que es realmente impresionante, muchas veces no podemos dominarlo, aplacarlo y muchas veces ni siquiera podemos desviarlo. Imagínese usted la fuerza que nos está castigando en este momento. A ver, gobernador Pablo de León le va a preguntar. Gobernador, buenas noches. Lo vimos a Horacio Rodríguez Larreta allí en su provincia, lo vimos a Sergio Berni, que es ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo vive usted que vayan estas personas, estos funcionarios? ¿Y cómo vive el contraste de esto contra quizás la ausencia de Cabandier, que es el primero que debería haber ido a su provincia? Bueno, tuvimos una conversación importante con Larreta, que está mandando medios, también bomberos, de equipamiento a Corrientes. Hablé con el gobernador Axel Kicillof, que nos facilitó medios, avión. Bueno, mandó al ministro de Seguridad, de hecho, que nos está dando una mano muy importante en Corrientes, con 3 helicópteros que son especialmente preparados para la lucha contra el fuego. Y bueno, toda la ayuda es bienvenida, el ejército argentino también está acá y creo que tenemos que trabajar mucho y ojalá que podamos salir pronto. Y gobernador, perdón, para terminar de entender, porque se habló mucho en las últimas... Eso, no es ánimo confrontativo, ni alimentar la grieta, ni nada, pero como hubo un contrapunto importante y decisivo, porque en definitiva estamos hablando de si Argentina tiene recursos para algo como lo que está sucediendo en Corrientes, o si la grieta también se devora un incendio. Paradójicamente, es importante saber si en esta conversación que usted menciona tuvo con Cabandier, se suavizaron al menos un poco las cosas. Y yo tengo que suavizar esto. Tengo que pedir ayuda de todos, el gobierno nacional tiene que estar presente, pero hoy en Corrientes están todos. Yo no sé si con los medios incluso que tenemos hoy, si no llueve, creo que tampoco alcanza para pagar si no tenemos una ayuda de gran magnitud como aviones hidrantes de mayor porte para tratar de salvar algo de bosques que tenemos implantados, que se perdieron 30.000 hectáreas, bosques nativos, que se perdieron otras 30.000 hectáreas,
y por supuesto lo que son los esteros de Liberá, que en todos los portales que veníamos trabajando cuidadosamente para el rewilding, para reimplantar la fauna, que tuvimos problemas e incendios en Carlos Pellegrini, en Galarza, en el portal de Cambiretá, en San Nicolás, en los distintos ingresos, tienen 1 millón de hectáreas los esteros. En este momento con fuego en parques nacionales realmente importante, pero creo que tenemos que estar juntos los argentinos porque los esteros es un orgullo de la República Argentina y que tenemos que hacer un gran esfuerzo para que los animales puedan volver a estar en ese lugar, y estamos trabajando en el Centro Aguará para los animales que son encontrados, rescatados, que puedan ser curados y restablecidos a su medio ambiente. A ver, Lucía Salinas. Gobernador, el INTA informó que al menos el 9% del territorio quedó asignado por el fuego. La consulta es cómo va a recuperarse la economía de la provincia y también cuánto se sabe respecto al origen de este fuego que, como usted decía, ya se cobró cientos de miles de hectáreas. Bueno, el origen en muchos casos tienen que ver con fuegos no controlados. Otros hablan, yo no quiero pensar de que sean provocados intencionales, fuegos salidos del lugar que no tienen control. Hay fuegos que vuelan 200 metros, 300 metros, pasan de largo por las rutas, y que es difícil de apagar. Uno apaga el fuego y después a los 2 días vuelve a aparecer el fuego. Pero usted tiene ahí, perdón, gobernador, ¿usted tiene alguna sospecha sobre esto que está mencionando? ¿Puede haber sido intencional, con algún fin? Pero espero que no, porque si no sería realmente algo realmente criminal, absolutamente, ¿no? Pero hay alguna teoría, digamos, para descartar la teoría, si puede ser más alocada, pero ¿usted tiene alguna hipótesis o hay alguna hipótesis y usted dice, ojalá que esto que estamos pensando no sea, pero ¿tienen una idea? Escucha a algunos productores, hay que escuchar a gente que dice una cosa y otra. No lo quiero afirmar, no lo quiero decir. No lo quiero decir porque me dolería mucho. Pero si fuera, llegamos acá, si no... Me daría muchísima bronca si los fuegos son intencionales, pero en muchos casos son fuegos descontrolados, no queridos. ¿Para qué alguien prendería fuego, gobernador? ¿Intencionalidad? ¿Con qué propósito? A ver, en algunos casos vimos que arrancó con una quema de basura de personas en un campo, por ejemplo, que es habitual. No hay recolección en el campo, sino que se quema hojas y realmente se va. En otros casos veíamos que algunos productores hacían los cortafuegos, y esos cortafuegos, tratando de tener fuego, por ahí se descontrolan. Pero bueno, lo cierto es que es lo que nos está pasando. Pero hasta ahí, en las dos cosas que usted plantea, está, digamos, la mala suerte, algo que se descontrola. Hay algo intencional, es otra cosa, ¿eh? Hay personas que concretamente creen que le prendieron fuego y que hay productores que denuncian y que tenemos ¿Y la justicia está actuando? Pero déjame, Lucía, una cosa para entender. ¿Para qué prenderían fuego? Bueno, ahí vemos imágenes, están circulando por las redes, imágenes donde hay personas que prendieron fuego, en otros hay productores donde dicen que corrieron a tiros a personas extrañas en sus campos. Pero bueno, yo no quiero tirar esa sospecha, creo que podrían ser elementos aislados. Lo cierto es que estamos en esta situación. Bien, permítame insistir. La última vez, yo voy a insistir. Si usted... No, porque es importante. No, la intencionalidad, digamos. Ojalá que después haya que desestimar esto y haya sido una idea de estar mal pensados en un momento crítico. Pero ¿para qué alguien prendería fuego intencionalmente? Esperemos que así sea. La justicia correntina está recolectando todos los datos, está haciendo una investigación profunda de las denuncias que van apareciendo para que nosotros podamos tener una conclusión responsable y que podamos decir qué es lo que pasó. El contexto, sin dudas, es el cambio climático, la seca como nunca antes vimos, y espero que no sea lo que pensemos. Bien.
Osvaldo Bazán. Sí, gobernador, quizás esto pueda parecer superficial, pero en los últimos días hubo una polémica por la realización en la capital de la provincia, en Corrientes, sobre los carnavales. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, nosotros tenemos un aparato, una tradición que son los carnavales. Corrientes no es una de las zonas afectadas, es cultural. Está motorizando el turismo. Nosotros declaramos la zona de desastre el día viernes a las 19 horas, 20 horas. Ya estaba programado y por supuesto ya con todas las reservas, pero tiene que ver justamente con ello, ¿no? Ahora han convertido el carnaval en solidario, ha hablado el intendente, la provincia no organiza los carnavales, se organizan carnavales municipales. En las zonas afectadas, el carnaval en la zona de Caacatí ha sido suspendido, en Santo Tomé ha sido suspendido y que nosotros no queremos agregar a esta zona, no queremos agregar otro daño más al turismo, otro daño más a la industria del turismo que nos está trayendo luego de 2 años de golpe, traer algo de recursos a la economía correntina, ¿no? Pero sin duda, si esto continúa en este fin de semana, me parece a mí que vamos a estar pidiendo que suspendan los carnavales. Bien, Adriana Amado. A ver, Adri. Sí, gobernador. ¿Usted piensa que si este despliegue que se vio esta semana se hubiera visto en los primeros días, se hubiera podido paliar un poco el daño? Mire, es una cuestión gradual. Es una cuestión gradual. Uno comienza a luchar con una autobomba y no puede, una dotación de bomberos no puede, llama a otra dotación de bomberos, va pidiendo apoyo y esto va creciendo. Yo hoy miraba del aire una línea de aproximadamente 7 kilómetros, 8 kilómetros, donde va tocando forestaciones con fuegos de 30, 40 y 50 metros. Y yo le aseguro que eso es incontrolable. La seca hace que todo cambie. En determinado momento en Santo Tomé comenzó a levantarse el viento y era fuego para todos lados. Muchas veces los aviones hidrantes tiran agua sobre el fuego y el fuego hace una envolvente para ambos lados y se multiplica en vez de apagar el fuego. Es una cosa increíble. Una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Le quiero dar la buena noticia. Está con nosotros nuestro compañero José Bianco allí. TN está cubriendo lo que ocurre en Corrientes. Y miren la noticia que doy, que es simple y qué importante. Empezó a llover. Mirá. José. Sí, volvió a llover, pero esta vez un poco más fuerte. Ahora hay un poco de ráfaga de viento, ahora sí está entrando el aire más fresco. Te digo que es una alegría que los bomberos ahora reciben con aplausos porque son distintas a las lluviecitas que pasaban recién. Así que ahora sí te diría que viene el primer chaparrón de verdad que va a hacer que, por ejemplo, tengamos que cuidar los equipos, ¿no? Que tengamos que ponerle protector a la cámara por primera vez desde que llegamos. Una alegría, de verdad, que vamos a disfrutar y a compartir entre todos los que estuvimos trabajando. Ellos mucho más arduamente, arriesgando su vida, protegiendo a otros, defendiendo al país, porque vino gente de muchos lugares de la Argentina y que ahora se corona con la primera, no la última, afortunadamente, pero tampoco hay que pensar que esto va a llover de acá hasta el viernes de manera consecutiva. ¿Se sabe cómo viene la semana de lluvia? Chance de lluvia. José, ¿cuántos milímetros podrían caer? ¿Qué dice el servicio meteorológico? Bueno, el pronóstico que yo veo para los próximos 5 días habla de que todos tienen chance de lluvia. ¿Se puede ir más allá de mañana? No lo recomendaría, pero de todas maneras, si me preguntás por los próximos 5 días, te digo que se quiebra la inhibición de lluvia que había. Antes la lluvia estaba imposibilitada, las nubes no se formaban. Esto ha cambiado y ahora en los próximos 5 o 6 días es al revés. Lo que se va a fomentar en esta parte de la Argentina es el ascenso de aire, es decir, la formación de nubes y la formación de lluvia. ¿Cuánto puede caer? Va a ser muy difícil de responder, pero probablemente casi todas las zonas reciban más de 10 milímetros, en algunos 40, en otros 60, en otros 20, pero es una gran noticia que se haya quebrado de una vez la sequía extensa y la mini, la de 2 semanas, que complicaba ahí mucho la tarea de los bomberos, así que van a trabajar junto a la lluvia y los bomberos en las próximas horas seguramente. Bien, José, muchas gracias. Estamos con vos en cualquier momento. Bueno, gobernador, ya escuchó, es una buena noticia. Ojalá llueva.
la naturaleza puede hacer su parte y el ser humano tiene que hacer su parte. Sí, gobernador. Sí, bueno, trae alivio también una localidad que estaba rodeada por el fuego, Estación Torreno, un poquito al sur de Santo Tomé, donde estuvimos hoy, que nos cruzamos. Estuvimos trabajando donde no podían entrar los aviones hidrantes, así que una gran alegría para toda la gente del norte de la provincia de Corrientes, que esto es una excelente noticia. Hablando de aviones hidrantes, Corrientes tenía, a ver si queremos chequear con usted este dato, 4 aviones hidrantes y digamos, en la asunción de Alberto Fernández, cuando empezó el nuevo gobierno, los reutilizaron y los relocalizaron en otro lugar, esos aviones que los estaban en uso Corrientes. Nosotros pedíamos que restablezcan una base que teníamos acá cerca de la capital, que es en Cañada Quirós, donde habían 4 aviones hidrantes, en realidad habían 7 que se estaban poniendo con un plan de lucha del fuego nacional, y que los aviones se fueron a Corrientes. Corrientes no tenía ni un avión hidrante en la provincia con base en Corrientes. Bien, ¿y qué pasó? Bueno, nosotros pedíamos, por supuesto, que al haber necesidad nosotros contratamos 4 aviones hidrantes con el Ministerio de la Producción para ponerlo a servicio del apagado de incendios. Luego vino un avión de Nación, fue al intendente de la localidad de Mercedes a operar en esa base. Y después se fueron sumando aviones, medios aéreos, helicópteros, a medida que las necesidades iban requiriendo. Y bueno, cada vez fuimos teniendo más medios, ¿no? Hoy estamos con 12 aviones hidrantes, helicópteros. Hoy Tucumán mandó 2 aviones. Sebastián Eskenazi mandó otro avión. Hay otros productores que pusieron aviones, más los aviones que tienen las forestadoras grandes, que tienen otros 3 aviones que también tienen base para justamente apagar los incendios. Estamos viendo, miren ustedes, qué sencillo, pero qué necesario, qué determinante es para esto que ocurre. La lluvia, ahí en nuestra pantalla, esto es lo que ocurre en Corrientes ahora. José Bianco nos cuenta también que el pronóstico da posibilidades de lluvia para toda la semana, pero la lluvia no es milagrosa y no apaga rápidamente y de modo tan fácil las llamas. Gobernador, ahora usted rápidamente padeció en su propia provincia esta catástrofe de 800.000 hectáreas. Entonces, yo le hago esta pregunta. ¿Cómo está Argentina para combatir? Digo, el cambio climático es una realidad, grandes sequías, en otras partes del mundo grandes lluvias. Hay una realidad de un cambio climático, uno la ve. ¿Qué le pasaría a Argentina si, Dios no lo permita, tiene otro incendio de estas características? ¿Cómo está preparada la Argentina? Hoy no estamos preparados. Con una seca de mayor magnitud no estamos preparados. Hoy afectó solamente a la provincia de Corrientes, pero sin lugar a dudas esto nos da una lección que tenemos que aprenderla todos, porque si nosotros tenemos una seca de mayor magnitud, creo que no tenemos los medios suficientes para combatirla y que hay que hacer una inversión realmente de manera diferente y de manera que sea suficiente para que los recursos puedan alcanzar. Pero estamos Cuando usted hablando contrata un avión hidrante, ¿cuánto le cuesta para tener una idea de lo que hablamos, cuánto cuesta alquilar un avión hidrante? Mire, nosotros hoy generamos un fondo especial de 40 millones de pesos para alquilar los hidrantes inmediatamente, ¿no? Y esto depende de la disponibilidad de los aviones. Cuando ocurre una seca en todo el norte argentino es difícil conseguir un avión hidrante porque todas las provincias comienzan a demandar, lo que ocurrió con los respiradores en pandemia, ¿no? Oh, claro. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer una inversión importante, manejar las provincias argentinas en una red aviones hidrantes de manera que podamos asistir, como pasó en Corrientes, a todas las provincias que vayan necesitando. Y esto tiene que estar a disposición en una red federal que podamos ser solidarios como ha sido el resto de las provincias con Corrientes y por supuesto también en la nación. Pablo de León. Gobernador, recién ustedes hablaban, 800.000 hectáreas, casi el 10% de la provincia afectada. ¿Usted ya tiene cuantificado el costo de esto? Y por otro lado, si lo tiene, ¿cómo se va a levantar Corrientes económicamente después de esta situación? Usted imagínese el costo de solamente 30.000 hectáreas de bosques implantados, lo que implica para la economía de Corrientes y la economía nacional y de los productores. Entonces, imagínese el impacto que implica tener los esteros de Liberá
económicamente con un golpe importante en su flora, su fauna, el turismo hacia adelante, que vamos a tener que remangarnos mucho. La ganadería, es muy importante lo que estamos perdiendo. Bueno, necesitamos focalizarnos en ver cómo asistimos a cada uno de los productores. Tenemos unas primeras estimaciones que ya superan los 30.000 millones de pesos, pero eso fue hace 15 días. Ahora tenemos que ver exactamente qué es lo que tenemos, hacer reuniones, ver cómo asistimos, cómo trabajamos, y lo peor está por llegar, que es cuando se apaga el fuego, comenzar a trabajar con todos los sectores productivos, ¿no? Y ahí vamos a necesitar mucha asistencia del gobierno nacional. No promesas, necesitamos asistencia. Bien, ¿y cree que las va a tener? ¿Va a tener el apoyo esta vez? Espero que los productores puedan contar con el apoyo del gobierno nacional también. Nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo para que puedan seguir adelante con su producción y que no bajen los brazos, que no se desanimen. Pero usted va a pedir, los productores y Corrientes, y usted como gobernador van a pedir un apoyo financiero especial para los daños que sufrieron todos estos productores. Yo espero que el presidente Alberto Fernández me reciba y vamos a estar exponiendo exactamente cuáles son los inconvenientes que tenemos el sector productivo de Corrientes y que podamos tener una asistencia económica más que razonable para poder seguir adelante. Yo le agradezco, quiero hacerle la última pregunta. Usted mencionó que habló con Alberto Fernández. También entiendo que usted quiere desescalar y no quiere generar más conflicto porque lo importante es apagar el fuego. Pero ¿me puede recordar lo más importante de la conversación que tuvo con el presidente? Una frase o un concepto que para usted sea representativa de esa conversación. Compromiso de asistencia a los productores. Esa fue la mayor de las frases, a lo cual me quedé comprometido en transmitirle que va a haber asistencia del gobierno nacional. Bien. Gobernador, muchas gracias por esta conversación. Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, muy bien. Bueno, yo lo que digo es, lo dijo claramente, no queremos promesas, queremos asistencia. Yo lo que digo es, para mí el presidente tiene que ir, como el otro día Mar de Ajó, tiene que estar en todos lados. Ahora, en una circunstancia así es más importante que estuviera en Corrientes con el ministro Cabandier, ¿no? La ausencia del ministro Cabandier es muy llamativa en esto. Yo diría, esto muestra que Argentina está a la intemperie, es decir, un país pobre que no tenía respiradores, lo tuvo que salir a buscar. Esto es lo que contó Valdés. Exacto. Lo mismo es aviones hidrantes. Sí. Hay un cambio climático en curso, puede haber una sequía en otro lugar, y lo que hay que hacer es ver si se puede invertir, ¿no? Hasta el Ministerio de Medio Ambiente, digámoslo con todo dolor, no tenía una agenda muy presente en los últimos años. Digo, si bien la conciencia ecológica crece, la ley de humedales no sale. Es decir, hay leyes que con el apremio de las cuestiones argentinas no se habla, pues se cree que, bueno, ya vendrá. Pasa. Es urgente la ley de humedales, hay varias cosas que sí se pueden hacer y hay que estar preparado para el cambio climático. Pero además hay un punto, y es que el gobierno de Corrientes el año pasado le mandó una nota al gobierno nacional pidiendo asistencia económica, pidiendo ayuda, anticipándose un poco a esta cuestión climática que ya los venía afectando. Plantearon que los recursos con los que contaban en caso de mayores incendios, en caso de una catástrofe como la que hoy están viviendo, no iban a alcanzar. Y la otra pregunta es, ¿el ministro de Medio Ambiente no tienen una agenda preplanificada? ¿No hay acciones preventivas? Porque ahora hay que literalmente salir a apagar este incendio. Pero no había una agenda propia. Bueno, veamos, miren, quiero dar una vuelta por lo que pasó en la política. Mauricio Macri tuiteó fuerte, esto fue ayer, sobre lo que viven Corrientes con los incendios. Lo vamos a ver. Es una sequía histórica, se convirtió en un incendio sin precedentes. Desde enero la peligrosa situación había sido alertada por las autoridades de la provincia al medio ambiente, ¿no? Le pidieron aviones hidrantes, vigías y equipamientos, nunca les respondieron. Esto dijo Macri. Y Carrió hoy también había tuiteado, y después vamos a ver la respuesta de Cabandier. Lilita Carrió, arde Corrientes y el gobierno nacional, que tiene fondos específicos, hace un abandono intencional a través del retiro de aviones hidrantes. Esto es un delito moral y federal. Abrazo grande a los correntinos, especialmente a los que están luchando con el fuego. Y le contesta Cabandier hace unas 6, 7 horas. Vamos a ver la respuesta del ministro Cabandier. Hablé con Elisa Carrió,
hace unos minutos donde le conté que en Corrientes tenemos desplegados 12 medios aéreos, más de 130 brigadistas, autobombas, vehículos, equipamiento, camión de comunicaciones y móviles de apoyo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora esto se suavizó. De hecho, el gobernador Valdés trató de evitar la polémica, pero sabemos que hubo una polémica muy fuerte y hubo un cruce fuerte entre el ministerio de Cabandier y Corrientes por... Vos no pediste ayuda cuando nosotros te ofrecimos, después parece que está desmentido eso. Pero recordemos que hay una ley, vos que mencionabas la falta de ley, hay una ley para que funcione el Sistema Nacional de Manejo de Fuego. Ese sistema tiene un portal donde tiene, por ejemplo, la obligación de mostrar un mapa y el riesgo de incendio. Esa información está parcialmente accesible, se baja en un PDF. Yo me imagino a los brigadistas viendo si tienen que pronosticar o preparar las acciones para la semana y ver si los incendios están bajando, subiendo, bajándose un PDF desde donde están quemando Pero vean el fuego. ustedes, Es decir, la ley no alcanza. Miren ustedes, me pasan mensajes, ¿no? La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, miren las pérdidas. Citrícola, 1.800 millones de pesos. Arrocera, casi 5.000 millones. Forestal, 6.000 millones. Yerbatera, 3.200 millones. Es decir, también se rompe la cadena productiva totalmente. Por más allá de la recuperación de la biosfera, que es necesaria, obviamente, pero fíjense ustedes los trastornos que trae en una Argentina que ya viene de muy abajo. Por eso yo le preguntaba al gobernador y él dijo, si tenían estimados los cálculos, 30.000 millones de pesos hace 15 días. Entonces yo digo, a mí ese tuit que vos mostrás de Cabandier hoy hablando con Carrió está bien. Yo no me imagino una charla Cabandier con Carrió. Esto está bien ahora, pero pasaron muchos días. El ministro de Ambiente se enredó en una discusión política inicialmente, medio diciéndole una polémica con Valdés. No hay polémica en una situación así. El ministro tiene que cachar, si tiene que subir un avión, que no les cuesta a los funcionarios subirse un avión, e irse ahí y quedarse ahí hasta que esta cuestión se resuelva. Es la falta de empatía es notable, absoluta. ¿no? Que una catástrofe natural de esta envergadura, una tragedia, logra a veces suavizar la grieta. Es decir, siguen hablando en lógica de grieta. Siguen hablándose entre ellos. Recién ahora toman conciencia de lo que representa. Los argentinos están mirando también qué es lo que pasa con esto. Y Bueno, los argentinos estamos viendo lo que está pasando. ¿Por qué estaría mal reprocharle a alguien que no ha hecho las cosas que no las ha hecho? Pero yo no digo eso. Y si eso es la grieta, bueno, será la grieta. Pero si vos tenés un ministro que el año pasado manejó... Pero, Osvaldo, no, porque si no vas a poner un ladrillito sobre un ladrillo inicial que yo no puse. Pero yo no dije que está... Yo dije... Pero la grieta existe. Vos tenés un ministro que el año pasado tuvo un presupuesto de 8.330 millones de pesos. Digo, y ves que no ha respondido ninguna de las cuestiones que han sido básicas. Entonces, digo, no sé si es entrar en una grieta. Simplemente decir, señor, usted no hizo lo suyo. No lo veo que esté mal. Pero no era para nosotros esto, ¿eh? ¿En qué sentido? Era para ellos. Lo que estoy diciendo es que vimos, el gobernador trató de evitar la polémica, lo escuchamos, hizo equilibrio ahí. Pero sabemos de periodistas que nosotros respetamos un montón. Vean las notas de Nico Winiawski en Clarín hoy, donde hubo diálogos muy fuertes entre Cabandier y con fuentes pero está bien que esté esos Pero está diálogos. bien, lo que digo es, hay un momento en que combatí el fuego. Claro, Vos, gobierno nacional, mete todo lo que tengas para combatir combato el fuego, pero si vos durante todo este año no hiciste lo que tenías que hacer, no puedo combatir el fuego. No, pero el problema, ¿sabes cuál es? El problema es que ellos no tienen que generar una grieta. Si le pasa esto en Corrientes, como puede pasar en otra provincia, otro problema, Cabandier lo tiene que llamar, si le reprocha algo a Valdés, se la tiene que bancar y se tiene que tomar un avión y se tiene que ir ahí. Ahí lo que me parece... Pero no es hablando de un carguito, ¿se entiende? No, a mí lo que me parece ahí, primero, que lo que habría que preguntarse es si Cabandier está a la altura de las circunstancias. Porque termina en estas rencillas que solo le interesan a la política. Va al lugar de los incendios y regresa diciendo pidieron ayuda tarde. Es una falta de empatía que caracteriza a gran parte de la dirigencia política. Bueno, yo creo que lo en una situación tan grave, el INTA dijo que por hora se están quemando 1.250 hectáreas en Corrientes y la política está peleándose de esta manera. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en una circunstancia así. ¿Qué declaraciones hace un ministro? Si un ministro declara en sesgo de grieta y dice la culpa la tienen los productores, ellos largaron el fuego o me pidieron tarde ayuda, no puede ser esa la respuesta. Pero ¿y qué le respondes?
¿Y qué le respondés para no entrar en esta lógica de grieta? Ah, está bien, señor ministro, páseme la manguera, vamos a combatir el fuego ahora. No, digo, hay que poner en evidencia Lo que tiene que esto. responder Valdés es decirle, bueno, hablemos y pongámonos de acuerdo. Acá el problema es que Valdés reacciona porque no lo ayuda, ¿entendés? Bueno, exactamente, Porque entonces la está grita ya diciendo que está. perdió Es que 30.000 la grita ya- millones es que la grita está, y no es que la Cabandier estás sigue haciendo. sin ir a la provincia. Es que no está, no está. ayuda a La Valdés, grieta, no es la ayuda a Osvaldo, es Valdés. eso que pasa mientras el mundo sigue girando y tal vez viene el fuego en una provincia. Lo que digo es, la grieta tiene una lógica y es una lógica muy magnética y muy merecida en algunos Pero, casos. ¿sabes? Lo que digo es, en un momento un ministro se tiene que coser la Sí, boca claro. y mandar los Sí, pero aviones incluso- y declarar, poner la espalda derecha y obrar con lo que tiene que hacer. pero Hacer además su una trabajo, catástrofe- nada más ni nada menos. Pero si además no lo una hace- catástrofe natural no es una cuestión de jurisdicción, porque No, de claro que hecho no. Brasil, No, Paraguay están absolutamente. preocupadísimos porque todo se afecta. Entonces esta idea de decir, no, es tal provincia, no llegó el memorándum con la fecha. Digo, estamos enfrentando una catástrofe que afecta a los correntinos, pero también a los argentinos Misiones se quedó y a sin Sudamérica. electricidad. Entonces todos Exactamente. nosotros estamos diciendo que lo que hizo el ministro está mal. Pero por supuesto que es reprochable haber declarado públicamente y probablemente la inacción de no haber mandado los aviones en tiempo y forma. Lo que digo es, si 800.000 hectáreas que se prenden fuego no ordenan otro discurso en la política argentina, sobre todo del lado del gobierno, bueno, entonces ahí sí también estamos al horno. Eso es lo que yo planteo. Por supuesto que hay un montón de elementos para ver y rastrear qué es lo que pasó acá. Quiero sumar a esta conversación a nuestro compañero de programa, es Eduardo Levillellati. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muy bien. Escuchando la discusión acá. Bien. ¿Querés aportar algo a esta parte del programa? Yo no soy un experto, así que lo voy a poner como opinador. Me parece que detrás de lo que estamos viendo, más allá de quién tiene la culpa, creo que el país llegó tarde a actuar porque no estamos preparados para la cuestión climática. Yo creo que deberíamos crear un Ministerio de Ambiente. Nosotros no tenemos un Ministerio de Ambiente, ese ministerio no hace nada. Y el tema climático no es la primera vez que va a pasar, esto se va a, Esto es lo que venimos a repetirse planteando. muchas veces y vamos a seguir llegando tarde después viendo a ver quién tiene la culpa. Seguro que alguno tiene la culpa, pero no está el país, es decir, nación y provincias en una red mancomunadamente preparado para una catástrofe climática y van a venir más. O sea, a mí lo que me preocupa es que estemos discutiendo quién tenía la culpa retóricamente y la grieta, sabiendo que va a haber más incendios dentro de 1, 2 o 3 años. Miren, voy a comunicarme con José Bianco. Miren la noticia que tenemos. Llueve más fuerte en Corrientes y vale entonces la pena mostrarlo. José, te escuchamos. Sí, Diego, sí, tenemos la remera mojada, la espalda mojada, la cabeza mojada, los bomberos mojados, que es una hermosa noticia. Pasó el primer chaparrón muy fuerte, esperemos que esto mañana sea repetitivo. La verdad es que hoy la chance de lluvia era más para que no llueva que para que llueva. Y nos aferramos a ese poquito, esas bajas probabilidades que había, que no permiten descartar una lluvia, pero que tampoco permiten esperanzarse y dar la noticia de manera con bombos y platillos. Bueno, hoy la chance era baja y llovió. Ojalá mañana, mirá, qué lindo, me acaba de caer agua, es la primera vez que uno se pone contento, decía de golpe del toldo, y así están todos, sacándose fotos en grupo, pero claro, tampoco bajemos la guardia, no lo están haciendo. Ellos saben aprovechar cada segundo de descanso que les regala la naturaleza para disfrutarlo, para reabastecerse, para tomar energía, para descansar, para sentarse, para aflojar un poco el ánimo, pero saben que en cualquier momento los pueden llamar porque esto no es generalizado. Estas lluvias de hoy son puntuales. Hoy hubo tormentas muy fuertes en algunos lados, pasó cerquita, se dio sobre el río Uruguay, Diego, y acá solo generó revuelto. Aire violento a las 2 de la tarde. ¿Qué es revuelto? Explicamos que no es conocido el concepto. ¿Qué es eso? Mirá, cuando el agua cae, arrastra aire más frío, que se aleja de la tormenta. Y podés tener lluvia a 5 kilómetros y que de esa lluvia no te llegue agua, pero sí sus consecuencias. La ráfaga de viento, que es cambia, tiene ráfagas, cambia la dirección y la intensidad. Pasaron 2 tormentas muy cerca, una sobre el río. Y eso el lugar asusa el donde fuego, menos eso es lo que aprovechás el agua en mencionás. un incendio.
Claro, exacto. Y otra cayó sobre un foco. Entonces empieza, imagínate como una especie de sorteo para los próximos días, en donde todos tienen la misma probabilidad de ganarse una lluvia, pero no todos se la van a ganar. Entonces, si el agua cae sobre un foco, lo apagas. Si no, quizás te complica, como pasó hoy. 2 de la tarde, esas ráfagas hicieron que se vivan momentos de tensión, porque el perímetro que se había hecho quemando zonas del campo para evitar que lo quemado ya no se vuelve a quemar. De que esté quemado te da tranquilidad de que por ahí el fuego ya no puede caminar. Se había hecho una especie de muralla en ese sentido, siempre con la primera prioridad de que no se queme nada de Santo Tomé, que era la prioridad principal, cuidar la ciudad. Bueno, esa muralla que se hizo se fue saltada por el fuego y se generaron focos de fuego muy cerquita. En la previa a la llegada de la lluvia, que es el momento más crítico para combatir el fuego, por esto que te digo, cambia el viento. Eso pudo ser sofocado gracias a la tarea y a la reacción y a que se aplicaron los recursos que estaban al lado del fuego. Si tenías que llegar desde 40 a 50 kilómetros, si tenías menos gente, hoy el fuego llegaba a Santo Tomé. Así José, que con muchísimas gente gracias. Lo pudieron evitar. Ojalá Por que favor. siga, ojalá que te tengamos que volver a llamar en cualquier momento, porque llueve más, ojalá sea eso. Bueno, decimos, incendios en un país pobre, sin demasiados recursos, tironeando de los aviones hidrantes posibles. Este contexto es el contexto de escasez que nos toca y en el marco de eso, un arreglo inminente con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pensás? ¿Esto es así? ¿Hay un arreglo inminente? Mirá, creo que no hay plan B, creo que lo hablamos bastante acá. No hay otra alternativa, el gobierno lo entiende, el fondo lo entiende. Si fuera por el fondo, creo que incluso darían la refinanciación por 2 años para negociar con el próximo gobierno, creo que también lo discutimos acá. O sea que por falta de opciones, yo creo que se va a llegar a un acuerdo técnico. Y luego en el Congreso, más allá de que va a haber abstenciones y todavía está discutiéndose cuál es el equilibrio, quién va a votar a favor, en contra, abstenerse, creo que van a tener los votos. Así que sí, lo más probable, pero no hay nada con probabilidad 100, pero lo más probable es que salga. Bien, revalúo inmobiliario es una versión que empezó a circular y es casas, departamentos, campos que tienen un valor fiscal. Alguien dijo, che, pero si les ponemos más valor o el valor real, bienes personales, vamos a recaudar más. ¿Qué hay de eso? Lo del revalúo no es nuevo. Y el contexto es el siguiente. Si vos querés cobrar impuestos patrimoniales, el impuesto patrimonial por excelencia es el de los activos físicos. Y en Argentina se cobra, y se cobra bastante, sobre activos físicos, sobre valores ridículos. Y muy inequitativos. O sea, vos te compras una casa, lo escriturás, el valor es reciente, entonces el stock, la base sobre la que graban esos bienes personales es alta. Vos tenés una casa como, no sé, mirá algunas de las declaraciones juradas de los políticos, sus propiedades, a cuánto están valuadas, y de pronto vas a tener propiedades de 1.000 pesos, no dólares, el metro. Claro. Entonces, es muy inequitativo en ese sentido, y es muy inequitativo y regresivo muchas veces porque son las propiedades más caras las que deberían pagar más, pero con el tiempo eso se va diluyendo por la inflación básicamente y por el hecho de que no actualizamos los valores. En ese contexto, si vos me preguntás, subir bienes personales, someter otro impuesto a la riqueza, impuesto a la herencia, o poner, emparejar, si se quiere, el campo de los que tienen activos reales, de manera de llevarlos a valores de mercado, yo te diría, lo segundo es mucho más equitativo que lo primero, es más fácil, es políticamente más resistido porque muchos de esos políticos tienen viviendas. Claro, ¿cómo muy baratas. vamos a sancionar algo que es que el boomerang que nos da en la nuca? Y hablando de impuestos, porque obviamente en la escasez, bueno, queda iluminado esto. ¿Van a subir los impuestos? ¿Qué impuesto es siempre la percepción de justicia o no en los impuestos? El que habló de impuestos, miren quién fue. El Kun Agüero. Escuchen el Kun Agüero. Flujo y stock. Ustedes saben lo que es el patrimonio, ¿no? Vamos a ir empezando de a poco. Me imagino que sí, saben lo que es el patrimonio. El patrimonio es todo lo que vos tenés en el mundo. Hay países que por tener plata en tu cuenta o en cualquier parte del mundo, a vos te cobran. Anual. Te cobran, ¿ok? Entonces, ahora yo te hago una pregunta. ¿Por qué te cobran? Si
vos ya pagás los impuestos. Entonces, bueno, tenés varios países que no te cobran. Entonces yo a lo que voy es, escuchen bien, si vos generás ingresos, hay gente que por ahí también a la gente les gusta claramente pagar menos, ¿no? Entonces, a mí no me molesta pagar los ingresos. Entonces, si vos tenés ingresos, claramente porque estás trabajando y te está yendo bien, ¿entendés? Entonces, no pasa nada si pagás el ingreso. Entonces, si pagás el 30, el 35, el 50, en Inglaterra pagás el 50, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, pero vos estás generando plata. Entonces, si vos generás plata, está bien, pagás. Pero lo que no me convence es, digamos, que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier parte del mundo, que hay lugares, un montón de países, me parece que si vos ya estás pagando el ingreso, ¿por qué te siguen sacando más plata? ¿Entendés? O sea... La doble imposición contada por el Kun Agüero. Es decir, si yo voy laburando y voy pagando por cada rodajita que voy incorporando, cuando después tenés un patrimonio, me volvés a cobrar. Si yo ya te pagué por cada una de mis ingresos. Eso hay que decir que está hablando él en su canal de streaming, hablando con su comunidad y explicándole, por eso ese ahí el lenguaje coloquial y tan sencillo. La grieta, tomando lo que antes discutíamos con él, lo metió, por ejemplo, al Kun Agüero en esto. Entonces nosotros lo empezaron a acusar como un militante de Milei, que no por nada Milei agarró y entusiasmadísimo reposteó esto. Digo, esta es la locura que tenemos, que hasta el Kun Agüero, desde su lugar, termina metido en la grieta, Osvaldo. ¿Eduardo? Sí, en razón. Ay, espera, Osvaldo. No, ahí tiene razón. Digo, me parece bien, es un señor particular que dijo una cosa que puede estar de acuerdo o no, pero no lo dijo pensando en la grieta. No es el mismo ejemplo que estábamos hablando antes. Dale, a ver. No, yo creo, primero yo soy del rojo, sé que todo lo que diga el Kun está bien, pero en este caso en particular es una pequeña lección sobre la diferencia entre flujos y stocks, que más de un economista no termina de entender. ¿Qué es flujo y qué es stock? Claro, imagínate que vos ganás todos los meses, te pagan un sueldo, ¿sí? Y parte de ese sueldo lo ahorrás. Entonces el flujo es, el stock es como si fuera esta copa, y el flujo es lo que le agregás o le quitas si te comes parte de los ahorros a esta copa. Entonces, cada vez que vos ganás sueldo, parte te lo comés, lo consumís, parte pagás impuestos y parte lo ahorrás en esta copa. Cuando te cobran al flujo, te están sacando un poco de esa agua. Cuando te vienen a sacar de esta copa, te están sacando de lo que ahorraste. Es un stock, ¿sí? Entonces, lo que dice el Kun es, si ya me estoy pagando sobre el flujo, ¿por qué me cobran sobre el stock? Y lo que dice más adelante, en algún punto, es, algunos países cobran sobre el stock, algunos cobran sobre el flujo. Lo que no hacen es cobrar sobre el flujo y sobre el stock. Y el 50% al cual se refería es nuestro 35%, que es la alícuota más alta de ganancia, que en Argentina es baja, porque en Argentina hay mucha resistencia a pagar ganancias. Y como hay mucha resistencia a pagar ganancias, avalada por el gobierno, después el gobierno quiere recuperar lo que no cobra por ganancias. Perdóname, baja. Puesto al stock. ¿Baja por qué decís baja 35? No, 35, la baja para hacerla más alta. Y porque en la mayoría de los países de ingresos medios altos como Argentina, la más alta... ¿Cómo ingresos medios altos? En dólares, Argentina no es más ya un país medio de ingreso en dólares. Precisamente porque tenemos la alícuota muy baja. Porque tenemos crisis, pero nosotros éramos de ingresos medios altos desde 10 años, hace 20, y por eso estamos en el G20, de hecho. Lo que te estoy diciendo es que vos podrías tranquilamente tener un bracket, un escalón adicional de ganancias para gente que gana mucho dinero, como el Kun. En este momento, si hay alguno de ellos mirándonos, te hace like. ¿Quieres dar el Instagram? Que te den like. No, pero perdóname, eso a cambio de sacar todos esos impuestos patrimoniales que están induciendo a la informalización o incluso la offshorización de activos. Quiere decir, no es poner más impuestos. Lo que el Kun te decía es, vos vas a Inglaterra y no tenés impuestos patrimoniales, tenés un impuesto a las ganancias muy progresivo, más progresivo que acá, ¿sí? ¿Cuál de los dos es mejor? Si me preguntás, yo prefiero siempre tener un sistema basado en el impuesto a las ganancias y eliminar los impuestos al patrimonio, que de todas formas no es solo bienes personales, porque si vos juntás todo lo que cobran las provincias, la nación y los municipios sobre autos, vivienda, hay impuestos sobre la vivienda
provinciales y municipales. Si juntás todo eso, recaudan entre 1 y 1,5% del producto, creo que es más que 1,5% del producto todos los años. Con lo cual ya hay muchos impuestos patrimoniales, a pesar de que mucho se diluye por esto que mencionábamos antes de las propiedades. ¿Mito o realidad? Argentina es uno de los países, o top 5 o top 10, de países de mayor presión impositiva. No top 10, pero para los niveles de ingreso que tiene Argentina, sin duda es muy alta. Y el punto que de vuelta hay que distinguir es, hay una diferencia entre la presión efectiva y la presión, si querés, formal. Porque mucha gente no paga, hay mucha informalidad en Argentina, el tipo que tiene que pagar todo está en el horno. Entonces, la presión para quien paga todo, para el empresario que paga como empresario, que paga como empleado, como director, que paga el IVA, que paga los impuestos patrimoniales, es muy alta. Posiblemente esté en los niveles de los países de la OECD, o sea, los países de ingresos altos. Pero la contraprestación por todo eso que pagas... No, bueno, el tema es que estás induciendo la informalidad. En Bien. Argentina hoy, y esto es importante tenerlo en cuenta, así como había un movimiento hacia la formalización en el 16, 17 con el blanqueo, hoy el movimiento es hacia la informalización. Y eso yo creo que hay que frenarlo. Si no, no importa cuanto más impuestos pongas, vas a recaudar en algún momento menos. Bien, pero ¿qué opina de toda esta conversación el mismísimo ministro de Economía, Guzmán? Ministro. Bueno, ¿puedo hablar ahora? Puede siempre, porque ¿qué cree que está en Juncal y Uruguay? No. No. ¿Le dan estoy turno? pidiendo autorización a Basualdo. A ver, espérese. Sí, lo autorizaron. Ah, bueno, ¿cómo anda todo por ahí? ¿Qué importa por acá? Cuente usted cómo anda por ahí, cómo anda la relación suya y de Alberto con el Instituto Patria, con Cristina. ¿Van a arreglar con el fondo, sí o no? ¿Se sabe algo del acuerdo con el fondo? ¿Cómo se sabe algo? ¿Y usted? Ustedes que son periodistas, ¿saben algo de lo del fondo? Si se enteran de algo, chiflen, porfi. Lo que sí, no me llamen al celu porque me lo pincharon. No sé si fue Parrilli o Tailade, pero cuando hablo se escuchan toses de fondo. Usted es muy perspicaz, ministro. Si hay toses, seguramente es gente que lo quiere a usted bien y simplemente tose para acompañarlo. Ah, bueno, yo te explico cómo tenés que hacer para hablar conmigo. Primero, llamás al ministerio, mesa de entradas. Ahí pedís que te comuniquen con el 5º piso y que te pasen con la privada. Que no te pasen al resto de las oficinas porque son todos camporistas de planta permanente y me odian. O sea, hay que ir salteando. Solo con la privada. Hay que ir salteando los solo con, porque si no, no llega el mensaje, ¿no? Y hay muchas grietas internas, mucha desconfianza. Nadie sabe si esto sigue o se cae a pedazos. Es como la época de Gorbachov, pero el temita es que en lugar de Gorbachov está Alberchov. Vientos Muy de voltero, cambio Beto. se escuchaba en aquella época. Todavía estaría el muro de Berlín si fuera por él. Bueno, ministro, le deseamos suerte, que es lo único que usted necesita. En resumen, estamos al horno. Gracias. Gracias por la... Qué tranquilidad. Bueno. Gracias. Stiglitz me dice siempre, pibe, el día que vos tengas un presidente, te vas para arriba. O sea, él con tal de no equivocarse, porque usted es medio ahijado ahí, lo recomenda. Usted entró por recomendación del premio Nobel de Economía. Pero sí, él ahora dice que usted no se equivocó, sino que lo que está equivocado es el presidente. Pero lo había elogiado al presidente Stiglitz. Dijo que era una epopeya lo que había hecho en contexto de COVID. Después dijo que no dijo tan así, se suavizó porque lo criticaron. Estaba fumado en ese momento. Muchas podés gracias. Pasarme el teléfono de Santu Maratea, creo que nos va a venir muy bien. Yo creo que sí, porque recaudó 100 palos en 22 horas y toda la colaboración del gobierno nacional fueron de 200 millones. O sea, un particular, un influencer, hizo el 50%, todos los aportes que hizo el gobierno nacional a Corrientes, solito en redes sociales y en 20 horas.
Bueno, Eso te le paso el demuestra teléfono. que el Estado presente no sirve de nada y que los privados son los que salvan al país. Bien, Tengo que ahora cortar vamos a el tiempo difundir porque este Basualdo corte en me dice red, que va a me verlo. a matar. Gracias. Chao, ministro. Lo quería decir rápido. Chau. Bueno, vamos a aprovechar que se quedó Eduardo Levillellati y se incorporó el estimado Dipache. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo la mesa? ¿Cómo están? Bien, circuló algo que para algunos podrían ser fuegos artificiales. Lo que no son fuegos artificiales es la inflación de casi 3,9 de enero y la inflación núcleo de alimentos casi 5%, ¿verdad? O casi, sí. 4,9. 4,9, digamos. Y en un momento apareció una idea. Y si armamos nuestra propia empresa nacional de alimentos, ¿qué sabes de eso? ¿Qué impresión te da? Bueno, que eso ya se probó en varios países en diferentes etapas. Lo probó la China de Mao en su momento, lo probó Cuba. Hay documentales que lo ves al Che Guevara en el origen primario intentando producir alimentos. Lo probó en su momento Corea del Norte, lo probó Argelia. Lindos nombres estás tirando. Unión Sí, Soviética. lindos ejemplos. Lo probó incluso Argentina, porque intentó... Porque, a ver, lo que dice el gobierno es hay concentración económica en el sector alimenticio. Pasa en muchos países desarrollados, en vía de desarrollo, incluso en América Latina. También supone que hay concentración, o había concentración en el último eslabón de la cadena, que ya quedó evidente que no hay concentración de las grandes Repetí superficies. cuál es el último eslabón. Supermercados. Entonces, también lo probó Argentina en parte, ¿cuándo? Bueno, cuando recordarán el caso de Supermercado Sequi, que se transformó en supermercado para todos, fracasó. Ya nos ¿En qué habíamos año fue? olvidado. Recordá En el porque año pasan 2011. Bien. Después, la cadena de fast food, Nakam Pop, fracasó. Después hubo una intención del mercado central en barrios. Sí. El mercado central en barrios era Samid, era Bragado, era también acá en Colegiales. Bueno, en un momento Fracasó. hubo un micro que no sé si todavía está por la avenida Hipólito Yrigoyen, ahí en Lanús, Avellaneda, que era milanesas para todos. Sí, bueno. A mí me parece que lo que hay que hacer es generar incentivos hacia las pymes. Yo creo que hay concentración económica incluso porque yo lo escuchaba recién a Yetati. ¿Cómo se llama? Yetati. Diga bien el apellido, porque si no va a haber un conflicto armado en esta mesa. No importa, no importa. Después lo hablamos. Eduardo Levillellati. Yati, perdón. Sí. Lo que yo decía es que las pymes fueron perdiendo mucha participación respecto del nivel de producción, tanto en el sector primario como en el sector industrial. Y me parece que recuperar ese protagonismo no lo va a recuperar a través del Estado, sino a través de la inversión privada. Y creo que en ese sentido muchas empresas, grandes empresas, adquirieron o tomaron parte de esa operación de las pymes hace muchísimo tiempo en Argentina. Entonces se generó esa concentración oligopólica. No creo que el Estado de ninguna forma sustituya ese accionar de las pymes. Bien, Eduardo. No, bueno, quería agregar algunos ejemplos, pero no es solamente en alimentos que se han hecho esos experimentos. Vos sabés que todavía existe, creo, Correo Compras, ¿no? Para Sí, claro. romper el supuesto Es verdad. oligopolio o monopolio Buen ejemplo. de Mercado Libre. En Rosario habían querido hacer un Mercado Libre, ¿te acuerdas que le habían robado el Sí, logo? Hubo un litigio. El punto fundamental es que si vos no tenés capacidad de gestión para gestionar esto, de igual que la competencia, el caso de Correo Compras es un caso casi grotesco, no tenés ningún impacto. Más allá de que exista el monopolio, si vos armás una empresa que no tiene ninguna capacidad de gestión de esos alimentos, no llegan bien, no llegan en calidad, en tiempo. Pero déjame jugar para hacer crecer la conversación, si puedo. Me pongo el sombrero del gobierno. Si ustedes entendieron mal, nosotros no queremos reemplazar a todo el sector privado. Harina, aceite y leche. Lo único que queremos, se lo digo a Yetashi y a Dipache, es productores de La Pampa que mandan su leche de sus vaquitas y tienen que ir hasta la provincia de Buenos Aires, ser procesadas y volver en forma de leche fluida, y ahí se encarece por el flete y no les queda nada a estos productores del valor que venden del litro. Simplemente directo apoyarlos ahí y que tengan leche fluida en cada uno de pueblos o ciudades donde producen. Pero en ese caso es darles el dinero, la capacitación para que lo hagan ellos. El Estado no tiene capacidad de gestionar eso. Es como... O sea, no pueden controlar un incendio en Corrientes, van a armar una empresa de cero como si fueran emprendedores. El Estado emprendedor argentino ha sido, en la mayoría de los casos, un fracaso. Entonces,
Y no es que quieren copar todo el mercado, quieren poner algo que sea como líder de precios y de alguna forma baje los márgenes. De la misma forma que el Banco Nación debería ser hay un caso bueno bancario. Hay un caso bueno de lo que decís vos. En el caso lácteo, en el año 1999 pusimos la misma cantidad de litros con el sector privado. Entonces vos decís, bueno, acá lo que está fallando es el sector privado. Bueno, entonces que directamente tome todos los tambos el sector estatal. Falla el sector privado justamente porque no hay políticas para favorecer el accionar del sector privado. Los mismos empresarios argentinos que en ese momento histórico Argentina producían acá, en Nueva Zelanda son millonarios. Bueno, son empresarios argentinos que producen el sector lácteo. En Nueva Zelanda son millonarios. Déjame agregar algo que tiene relación con esto que decían de la presión impositiva. Al mismo tiempo que está diciendo que quiere desde una empresa madre apoyar a las pymes, la AFIP mandó una intimación a 100.000 pymes porque no tienen empleados. Es decir, el sector ese no solamente no está estimulado, sino que está asfixiado con estos controles, este tipo de presiones. ¿Cómo se sale de ahí? Preguntale a Eduardo también, o a los dos, al que quiera. No, mira, primero hay que dejar de hablar de pymes acá, porque las pymes son el 98,7% de las empresas del país, según el Ministerio de Producción. O sea que ahí están todas metidas. Esto de la AFIP eran empresas micro y pequeñas, empresas con pocos empleados y algunas sin empleados. Las empresas pueden ser empresas aún sin tener empleados, si recuerdo bien. Sí. Esas empresas sufren el sistema tributario argentino, que no solo es muy pesado, sino que es una maraña muy complicada de tramitar sin uno o dos contadores. Y son forzadas por ese sistema a la informalización, que a su vez lleva a la escasez de recursos financieros y a una baja productividad. O sea que de alguna forma generas una dualización, una economía dual de empresas modernas y empresas informales que se las arran como pueden. ¿Vos querés incorporar a esas empresas? Lo primero que tenés que hacer es un sistema simplificado, un régimen tributario simplificado para las micro y pequeña empresas y empezar a incorporarlas a la economía, no con esta empresa nacional de alimentos, no, cambiar el sistema tributario, ayudarlas a formalizar, darles recursos para que ellos puedan participar en el mercado y eso va a reducir el poder monopolio. Ahí coincido plenamente, porque vos fíjate que lo que termina sucediendo es que, por ejemplo, una microempresa que quizás pudiese tener 5 empleados, tiene que pagar la misma carga patronal o laboral que una empresa de 1000 empleados. Entonces no tiene la misma economía de escala que una empresa de 1000 empleados. Entonces, ¿por cuál opta? Por estar en informalidad, que es la única forma de poder ganar con productividad y competitividad en la economía, porque está en desventaja. Entonces coincido plenamente con lo que está diciendo Eduardo, de que para mí debería haber otro tipo de sistema para esa microempresa. Y la realidad que tenés que el resultado te indica que es así, porque el 40% está en informalidad. Entonces, evidentemente, los números te están diciendo que evidentemente en ese sector hay un... Sí, pero lo que prima es, bueno, se necesitan más controles. Si hay evasores, o sea, que no están registrados, bueno, más inspecciones, a ver dónde está el trabajo, a obligar a registrarlo. Uno escucha eso, no dice, yo no escucho vamos a flexibilizar o a modificar para que haya incentivos para formalizarse. Igual después no hacen nada con esas empresas, porque si vos quisieras formalizarlo, la empresa tiene que cerrar. O sea, la incidencia del costo tributario y de formalizar a tu planta, a la nómina no la formalizan porque sus ingresos son informales, entonces ni siquiera pueden blanquear personal porque no pueden cuadrar los balances. Con lo cual, toda esta idea de una empresa nacional de alimentos es una cosa que el gobierno está diciendo, para que estemos hablando de esto, cuando en realidad no estamos hablando de las cosas que son mucho más efectivas. Ninguno de nosotros piensa en realidad que esta empresa va a existir. Digo, a ver, Pablo, ¿qué opina? ¿Se dijo algo más sobre esto? No, lamento coincidir con Osvaldo Bazán, pero yo creo que esta empresa nacional de alimentos es una bomba de humo que lanzó un subsecretario o un secretario que está vinculado con los piqueteros. Cerruti en la conferencia de prensa contestó más o menos, pero no tenía mucha idea. No parecía que se la portavoz del gobierno. Y a mí me parece que esto es una bomba de humo con respecto al grave problema de la inflación, mientras no dan ninguna solución. Porque si vos decís, dicen que sí a esto, pero van contra el político, o dicen que no a esto, pero van contra... No hay una sola acción más que la impotencia de Feletti. De León es la voz de la sabiduría. Venezuela creó la Empresa Nacional de Alimentos año 2008. La inflación desde ese momento hasta ahora es de 13 dígitos. Bien, Eduardo. Tampoco solucionó. No, yo estoy de acuerdo que es un, como decía Hitchcock, un McGuffin, es un elemento que no tiene ninguna importancia en la trama, pero esa idea está sobrevolando, sobrevoló en el episodio de Vicentín, de hecho ahí fue donde nació un poco esa fantasía. No la van a implementar, pero hay que dar esa discusión para que deje de sobrevolar la cabeza de algunos ministros creativos. Y aparte hay que marcar que parten de una premisa equivocada, que es que
apuntando a la estructura de mercado de alimentos vas a bajar la inflación. Eso no va a pasar. No es así. Damián, hablando de la inflación, digamos, ya uno está acostumbrado a ver que los precios se mueven, ¿viste? Porque antes se movían de mes a mes. Ahora medio que se mueven un poquitito todos los días, ¿viste? Como el pelo y la barba crecen de noche, es decir, los precios crecen de noche. Vas a la mañana siguiente y crecieron, no sé cómo es. ¿Cuáles te llaman especialmente la atención? Más allá de los estacionales, vimos el tomate volando, la lechuga. ¿Qué vos decís? Hay una inercia inflacionaria, pero esto está raro. Mira, en el mes de enero lo que sí nos llamó la atención, las mediciones que hacemos nosotros, es que vimos inflación de 2 dígitos en alimentos de consumo masivo que no veíamos en los registros anteriores. Harina premezcla nos dio 14,3%, azúcar nos dio 11,9%, enlatado de pescado nos dio 14,8%. O sea, muchos productos con 2 dígitos de inflación en un solo mes. Entonces, la verdad que nos preocupó mucho y desgraciadamente no vemos una tendencia a la baja de esos 2 dígitos en otras categorías. ¿Cuál es el argumento por el cual a alguien que tiene almacenes le llegan esas latas de pescado y en la lista le bajan 11 y pico por ciento? Cuando él tiene que pagar, llama y ¿qué le dicen? ¿Por qué me aumentaste 11%? No, a ver, vos tenés una inflación, a mí me da la sensación de que el mes de diciembre fue el mes de mayor nivel de emisión monetaria, fueron 485.000 millones de pesos, está actuando en rezago y tenés ahora encima un precio de la economía muy importante que son los precios regulados que estaban congelados. Entonces vas a tener también aumento de segunda ronda. Mira, el combustible aumentó 9% en el mes de febrero. Eso tiene aumento de segunda ronda. O sea, vos ya inmediatamente cargaste al camión en forma eslabonada todo lo que ese sector industrial de producción de alimentos va generando en materia de costo. Acá me pasan un dato, uno tiene sus informantes, 7% en leche. Es decir, hay precios que vos decís, sí, ¿cómo está ocurriendo esto? Sí, a ver, había muchos costos retrasados. Los precios relativos a la economía... Estaba viendo, presentamos hoy un informe, por ejemplo, patentes en el sector de transporte de carga creció 75% en el mes de enero. Solamente patentes. Peaje creció en enero y aumentó nuevamente. Las patentes de los camiones de distribución. 75% en términos reales, mucho más allá de la inflación. ¿Cómo crecieron 75%? 75% ¿En dónde? anual. ¿En qué? Todo el transporte de carga a nivel nacional. Pero, digamos, es un precio regulado. O sea, lo que pasa es que no podemos estar corriendo precio por precio todos los meses, porque a veces cambian unos y a veces cambian otros. Lo que está diciendo también es que los márgenes que estaban recortados el año pasado, cuando ves que la inflación es 51%, decís, bueno, vamos a aprovechar, vamos a meter una corrección de márgenes. Claro. ¿Por qué lo hacen ahora y no el mes anterior? Porque ahora se les ocurrió, porque vieron la ventana. Pero la inflación la tenés que medir en 12 meses o en 6 meses. Lo que pasa en el mes... Muchas de estos pueden ser simplemente ajustes de... Me olvidé de pasar el aumento de los últimos 3 meses, lo paso ahora. No pasa que aumenta 11 y después 1 y compensa. Sí, siempre es 11, 5, 3. Los que aumentan ahora más son posiblemente en muchos casos los que quedaron rezagados y los precios se denominan administrados, que son precios que se ajustan esporádicamente y por lo tanto de manera más discreta. Pero ¿hay alguna esperanza de que, vamos a decir lo que es para todos, alimentos, que ya dijimos casi 5% que es la inflación núcleo, la que castiga a la gente de menos recursos, a la de medianos y a todos y sobre todo a los que no tienen? ¿Hay alguna esperanza o algún argumento que nos dé la pauta que pueden bajar? ¿O todo lo que vemos es si va a aumentar las tarifas, si va a aumentar la nafta, si van a aumentar, no sé, los salarios, todo eso entonces va a aumentar? La inflación es inercial, entonces... La pregunta es sobre la inflación, no sobre un precio en particular, porque si ese precio se atrasa va a terminar ajustando. Nosotros lo hablamos acá, si la inflación bajara al 40%, 35% como esperaba el gobierno, no te cierran las cuentas fiscales. O sea que el gobierno necesita por lo menos tener una inflación un poco por arriba de la que tenemos. Si me preguntás, a mí el año pasado me preguntaste y yo te tiré 50 en una discusión acá. Bueno, este año calculo que será 60. Escuchen, porque aquí tienen Eduardo Levi Yeyati, para este año 60% de inflación. Va a estar un poco por arriba de la que fue el año pasado. Pero lo más terrible, y sumo a Dipache en esto, ya es una necesidad para licuar. Sí. Para licuar el gasto. Y yo creo que... ¿Cómo salimos de acá? ¿Me explican cómo? Entonces ya entras en una cosa de que estás... Con otro gobierno salimos. Con otro gobierno. Sí, pero ¿qué margen de maniobra puede...? Yo creo que silencio lacaniano. No, perdóname, pero necesitas un plan de estabilización y hoy este gobierno no tiene la credibilidad ni la intención
ni el enfoque, ni hoy tampoco el apoyo político para hacerlo. Pero El dejarme próximo provocar, gobierno lo va a tener que hacer. viene otro gobierno de otro signo. ¿Puede desenchufar la licuadora y cómo hace para, con el gasto, digamos, va Eso licuando lo podemos hablar en menos? otro programa, porque es largo. Pero Bueno. lo que sí es cierto es que cualquier plan de estabilización, en cualquier plan de estabilización, primero la inflación va a subir antes de bajar. Porque vos tenés que arreglar todos estos precios relativos que estamos tocando y manipulando, que el dólar, que las tarifas... Bueno, que les pido algo a los dos. Los quiero despedir. ¿Tienen algo lindo para contar? ¿Comieron algo rico el fin de semana? ¿Tienen como para recomendar una serie, una película? Algo que nos quede en la boca un sabor diferente. Yo creo que en el primer cuatrimestre no hay ninguna probabilidad que los alimentos bajen y que eso se puede llegar a ver en el segundo semestre del año con un piso de inflación del 2,5%. Lo único bueno que tengo para decir, estamos en 4. Yo creo que no va a haber una crisis. Claro, está muy bien. Siempre la catástrofe podría ser peor. ¿Vos creés que no vamos a morir? Vengo del futuro. Sí, vamos a morir. Podría haber sido mucho peor. Gracias a ambos por haber venido. No, gracias a vos. Pablo de León, hoy, Sí. ¿quién escribió una carta y la publicó en Facebook? Bueno, Mauricio Macri, vos antes mostrabas un posteo respecto a los incendios, pero también habló del tema de los exiliados, de argentinos, unos 60.000 argentinos que se fueron de septiembre de 2020 a junio de 2021. Entonces, Macri habló de la crisis de que este nivel de argentinos se fueron del país. Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, salió a cruzarlos, y a decirle, no es cierto que hayan cifras reales ni estadísticas que hablen de un éxodo argentino. Sí dice Cerruti que se refería a un número de 2019, o sea, concretamente de la gestión de Macri. Bueno, como ven, cualquier cosa que diga Macri, sale el pero Macri inmediatamente desde el gobierno nacional para generar una polémica con este hombre que está, hay que reconocerlo, muy activo políticamente. Alberto Fernández retuiteó el tuit de Cerruti. Alberto Fernández manda a Cerruti a decir esto, ¿o no? Pero además, teniendo en cuenta el retuit de Alberto Fernández, ¿saben cuántos tuits de Alberto Fernández hay este año sobre lo que está pasando en Corrientes? Ninguno. Ninguno. Bien. Está con nosotros Maximiliano Guerra. ¿Cómo Buenas estás? noches, ¿cómo están? Buenas ¿Cómo noches. están? Muy bien, contento de estar de vuelta acá. Bien. No hace falta presentarlo. Ustedes conocen su trayectoria como bailarín, pero recordemos que Maxi dirigió el ballet del Teatro Colón en los años 15 y 16. Bien. También ustedes saben, estuvo en este programa Paloma Herrera, contó cosas, contó por qué renunció a la dirección de ese ballet. Por supuesto, generó muchísimo ruido sus palabras. Incluso publicaron una carta, que ahora vamos a ver unos pedacitos, hay en su Instagram el ballet, los bailarines del ballet del Teatro Colón. Pero, ¿por qué te fuiste vos de la dirección de un ballet tan importante? Bueno, en realidad yo no me fui, a mí me pidieron que me fuera. Y lo hicieron por teléfono, tampoco una forma muy apta, óptima para decirte gracias por los servicios prestados. Y justamente fue para poner en la dirección a Paloma. Eso fue más o menos el raconto que te puedo dar de por qué dejamos la dirección con mi mujer del Colón. Un teatro que, a ver, si bien siempre fue complejo, históricamente es complejo, pero es un teatro que para mí siempre funcionó, siempre tuvimos la posibilidad de hacer grandes cosas. Históricamente siempre tuvo un nivel muy importante en el mundo. Hemos sacado bailarines, cantantes, directores de orquesta, compositores, escenógrafos, regisseurs, que son súper triunfantes en Europa y en el mundo. Y la verdad que acepté la invitación porque me da mucha pena que le peguen tanto a la institución y que le peguen a las personas. Me duele mucho. Porque cuando hablamos del tema específicamente de lo que es la jubilación de los bailarines, estamos hablando de un tema político que no es resuelto desde hace 30 años. En el año, no me acuerdo si fue en el 94, 95, por esa fecha, básicamente se afanaron la caja municipal. La caja municipal, que era una caja que aportaba el gobierno de la Municipalidad de Buenos Aires, en ese momento era municipal, después pasó a ser
una jefatura de gobierno independiente, que aportaba lo mismo que aportaba cada bailarín al ANSES. Entonces, conjuntamente, cuando el bailarín cumplía sus 20 años de servicios, a los 40 años se jubilaba con el 82% móvil, que es lo que dice la ley, que se tiene que jubilar. La ley no está en vigencia, la ley está en vigencia, pero no está legislada. Entonces ahí tenemos el problema de que tenemos gente que lamentablemente la estamos haciendo sufrir 25 años más para que se jubile como corresponde. Pero ahí me parece que Paloma Herrera lo que plantea es, reconoce ella que hay un conflicto por esta ley y ese limbo de tiempo entre que alguien ya no está para bailar, quizás sí para algo más actoral, hace de rey, hace el padre de, pero es más actoral que de baile. Pero son indispensables en el ballet de repertorio. Bien, bueno, por eso. Pero me parece que ella está de acuerdo en que hay un problema ahí. El tema es, dice, tengo que hacer bailar a gente, o me dicen que tengo que hacer bailar a gente que no está para bailar. Entonces se pierde la excelencia. Mirá, yo fui director y a mí nadie me dijo a quién tenía que poner a bailar, ni si tenía que poner a bailar gente más grande, más chica, o de esta forma o de aquella forma. Ella dice que a ella sí. Mirá, no sé cómo es, tengamos en cuenta el director ejecutivo que tenemos en el teatro, ¿no? Es una persona que ya estuvo interinamente como director general, que ya hizo bastantes líos en ese momento. ¿Quién es? Porque... Martín Boschet. Y que siempre quiso estar y que siempre estuvo tratando de tener más poder, y quizás hay una guerra interna, no sé bien eso, porque al no estar cercano y entre medio, hay una lucha interna con María Victoria Alcaraz, que es la directora general. Lo que sí sé es que cuando uno toma una compañía para dirigir, sabe, o sea, es lo mismo que cuando el presidente viene y te habla de la herencia. O sea, la Merkel lo dijo clarito, uno cuando va a presentarse para presidente sabe el país que va a tomar. Uno cuando va a dirigir una compañía sabe la compañía que va a tomar, sabe los problemas que tiene, sabe las ventajas que tiene, sabe lo que va a poder hacer, hace un proyecto y demás. O sea, cuando uno toma la compañía del Colón, sabe que tiene una compañía que funciona con estabilidad laboral, que es lo que corresponde también, ¿eh? Es lo que es justo y necesario para que un bailarín tenga una seguridad de que tiene una carrera por delante para desarrollar y que tiene, 20 años para desarrollarla, que obviamente después es responsabilidad de cada uno, ¿no? Ahí también estamos de acuerdo, que tiene que trabajar, que tiene que tomar su clase, que otra tiene que ir cosa al que ensayo. circuló, ¿me permitís? Miren lo que publicó en su Instagram el ballet, es decir, los bailarines. La compañía. Vamos a ver unos fragmentos. Nuestros bailarines de mayor edad son una pieza fundamental en el abordaje de roles. Esto es lo que hablábamos, ¿no? Después de tal edad, tal vez no bailan, pero podrían hacer algunos roles. Ahora, ¿hay suficientes roles para que todos ellos, creo que hay 25 personas en condiciones de jubilarse? De 93, sí. 93 es la compañía en total, ¿no? Antes de otro... ¿Qué haces vos con 25 que están para jubilarse? ¿Qué podrías hacer si hay un rey, un papá, un no sé qué? Cuando con Miriam fuimos directores del ballet, lo que yo planteé fue tener una especie de una segunda compañía, como tiene el Netherlands Dance Theater en Holanda, como hay compañías en Francia, como fue Pina Bausch, que utilizaba a los bailarines de mayor edad para hacer cosas distintas, coreografías distintas. Otro tipo de repertorio, si querés, más contemporáneo, más búsqueda teatral y demás. Eso lo podés hacer, es una de las opciones, pero todas estas cosas las tenés que plantear, las tenés que poner como ¿Pero vos lo hiciste? Como posibilidades. ¿Vos lo pudiste hacer? Lo pusimos como posibilidades. ¿No se los aprobaron? No, lo pusimos con Lo Pérfido, después Lo Pérfido pasó y bueno, cambió la dirección y después hubo un montón de cosas que no pudimos hacer, porque también justo antes de venir hablaba con Lombardi, que también habíamos hablado de cómo resolver el tema de las jubilaciones. Porque el tema de las jubilaciones hay que resolverlo. Es un tema que nadie se le anima, que nadie se le pone de frente y le dice que políticamente lo tenemos que resolver y lo tenemos que resolver. Hay que hacer un acuerdo con el ANSES, buscar el dinero que hace falta de la caja municipal de ese momento, bueno, pero ahora sería la de la jefatura de gobierno, y poder jubilar con el respeto que se merecen y el cuidado que se merece esa gente. Miren lo que plantean los bailarines sobre este tema de las jubilaciones.
Necesitamos que las autoridades nos pongan en agenda y hablemos sobre la ley de jubilación especial para bailarines. ¿Cuál es la edad, Maximiliano? Cuando hablamos de en este grupo de 25 de 93 bailarines que integran la compañía, que se dice que ya son más grandes, ¿cuál es la edad? Porque el comunicado de los bailarines decía, nuestro instrumento es el cuerpo, y es el que nos indica hasta dónde. Sabemos que es una carrera corta igual. ¿Y cuánto tiempo lleva formar a un bailarín para que integre esa compañía? Y mira, el Estado tiene una inversión, o sea, nosotros todos que pagamos los impuestos en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una inversión de 10 años por bailarín. 10 años es la carrera, cada bailarín lleva 10 años de formación. Después, la edad es, bueno, según la ley, es entre los 18 y los 38 años serían los 20 años de servicio, serían 22 en este caso. Pero bueno, siempre se calculó como 20-40, desde los 20 años hasta los 40 años de edad. Ahora, ¿qué pasa? Tenés bailarines que no llegan a los 40 años. Por una cuestión física. En estado físico porque se lastiman, porque se rompen una rodilla, porque tienen problemas en las caderas, porque tienen problemas en los tobillos. Y hay gente, yo bailé hasta los 54 años. Perdón, hasta los 52 años. Hace 2 años dejé de bailar. Tengo 54, ahora voy a cumplir 55. Pero bailé. Y bailé bien y el cuerpo seguía, funcionaba y todo. Es relativo también. También, más allá de lo puntual de este caso de la jubilación, me parece que lo que sensibilizó mucho a la opinión pública en este caso es que estamos en un país que está en crisis en otros ámbitos, en el problema de la jubilación. Lo último que faltaba era... El problema de la jubilación, y el 82% móvil lo tienen todas las profesiones, pero pareciera como una resistencia a los cambios que se necesitan, no solamente para sanear los problemas del país, sino también para poner al ballet en el nivel que están hoy los ballets del mundo. En ese sentido, ¿qué crees que necesita o cuál fue el obstáculo mayor que vos tuviste? Mirá, un montón de cosas se pueden hacer y se pueden planificar y se pueden proponer. Uno de los temas puede ser la jubilación. Pero en realidad vamos a partir de la base. No es la estabilidad, que también es lo que estuvo dando vuelta, que había que tener compañías contratadas o bailarines contratados anualmente. A ver, puede ser, hay compañías que funcionan de ese modo, como el American Ballet Theatre en Estados Unidos, donde se formó Paloma prácticamente, se formó y hizo toda su carrera, pero no nos olvidemos que esa compañía no tiene contrato 12 meses al año, tiene 10 meses de contrato al año, después son desocupados por 2 meses. Entonces no le pagan el año entero. Esto también hay que saberlo. Por ejemplo, te lo comparo con otra. Una compañía donde porque yo quiero ir al corazón del asunto. El corazón del asunto es que en la escasez hay, como dice, ya voy a vos, la lupa puesta sobre si es simétrico el esfuerzo que está haciendo la población en un contexto de achique. Entonces, digamos... La pregunta es, ¿se municipalizaron, se gremializaron los bailarines? No. Eso fue, por eso, mirá lo que dicen los bailarines. Hablemos sobre esto que era, no respondemos a ningún gremio y no tenemos delegado hace 5 años. Esto es lo que dicen los bailarines. ¿Cuál es tu opinión? No, es que estoy de acuerdo. Yo justamente, una de las primeras cosas que dije, que yo nunca tuve problema con los gremios. Yo los problemas que tuve con la compañía fueron más artísticos que gremiales. Que fueron cosas discutibles, que nada, de pensamiento, de decir, quiero hacer este repertorio, quiero traer este bailarín o aquel, y por ahí me lo discutía la compañía. Pero, a ver, también es relativo, porque es el ojo del director el que quiere una determinada cosa, un determinado nivel o un determinado repertorio. Pero déjame terminarte lo anterior, porque es importante. Porque hablamos de un mundo, como estaba comparando yo el American Ballet Theatre, que es una compañía inestable, diría yo, porque tiene contratos anuales, comparados con, por ejemplo, 2 compañías de las más grandes del mundo, una en las cuales yo bailé la mayor cantidad de mi carrera, que fue la Scala de Milán. Son compañías estables, exactamente igual que el Colón, tienen el mismo funcionamiento. ¿Ensayan la misma cantidad de horas? Ensayan la misma cantidad de horas, tienen la misma... Sí, o sea, vos no pensás como Paloma Herrera. Pero vienen en sociedades que no tienen el 50% de la población con hambre. Digo, hoy Argentina estamos de acuerdo. El Colón es esa fábrica maravillosa de todas las cosas que vos decís que son, y digamos, es un gran orgullo nacional. Hoy, ¿Argentina puede mantenerlo? Osvaldo, a ver, hoy la Argentina creo que no puede mantener nada, en realidad. No puede mantener absolutamente nada, pero no por eso vamos a romperle la vida a la gente.
que trabajó 20 años, 25 años, 30 años. Sí, 40 millones de argentinos. Exacto. Entonces, bueno, a ver, tenemos que ver cuáles son las soluciones políticas, como para todo en el país. O sea, acá, viste, ya dejemos, ¿no?, de tener Bernis en el helicóptero que van a hacer careta, a apagar un incendio que no apagan, cuando tienen la puerta 8 todavía que se les queman las manos. Dejémonos de embromar un poquito. Empecemos a tomar las cosas y a resolver los problemas, porque el tema del Colón es un tema que hay que resolver. A ver, o sea, pero hay que resolverlo bien. Bien, o sea, vos tenés un punto diferente de vista que Paloma Herrera, está claro. En lo artístico creo que no, pero en el funcionamiento sí. ¿Sabés cuál es la diferencia? Yo me crié ahí adentro. ¿Pero ella no está estuvo de los 14 ahí o no? A los se 14 formó años allí? se fue a Estados Unidos. No, pero no se formó en toda la previa antes de irse allí. 4 años. Claro. 5 años, ponele. No. A ver, para saber bien lo que pasa en el Colón y para ver el sufrimiento de nuestros compañeros, tenés que estar adentro y conocer el mecanismo y cómo funciona el teatro realmente. La gente que hace años que se quiere ir, que se quiere jubilar, pero no se quiere jubilar con un 40% del sueldo. Porque no corresponde, porque no le corresponde, no es justo. Ese es el tema, o sea, y acá hay una cosa política que hay que resolver. Como muchas cosas, como decís vos, Osvaldo, hay que resolverlas. Realmente. ¿Por qué nadie entonces buscó resolver un problema que tiene tantos años, con un ballet que es tan importante, con un lugar tan importante como es, no solo para el país, de manera muy particular para el gobierno de la ciudad, que es el Teatro Colón? Es que, a ver, cuando uno necesita meter mano en un lugar que está funcionando con un engranaje que está bien, pero que puede saltar para cualquier lado, es peligroso políticamente. Entonces hay que tener, por eso digo que la resolución acá es política, hay que tener la decisión política de hacerlo. Pero la decisión política de hacerlo no es hacer cualquier cosa, porque se intentó varias veces y lamentablemente hubo compañeros nuestros que se tuvieron que ir con un retiro voluntario que le pagaron 2,50 mangos y después tuvieron que hacer juicio para poder cobrar su jubilación. Entonces tampoco esa es la forma de resolver el problema. Bien. Maxi, muchas gracias. Yo veo de positivo que hace 10 días que se habla del Colón, del ballet del Colón. Seguramente podrá también motorizar la curiosidad de muchísima gente que no está familiarizada con ese mundo, más allá del conflicto, para acercarse a eso tan maravilloso. Ojalá se resuelva y volvamos a tener el Colón que todos queremos, ¿no? Muchas gracias por haber venido. Gracias. Y fue entonces que tengo a alguien. Tengo un móvil, sí, efectivamente. A ver. ¡Oh! Debut total. Hola, Margarita. Total, yo ya gané. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Va a ser... Bueno, qué sorpresa. Yo lo único que puedo decir es... Volvió Margarita, volvió la alegría. Yupi, yupi, viva la joda. Yupi, yupi, llegó Cegelín, está bien, en el año 1976. Sí. Bueno, ¿a dónde está Margarita? Está... Te sorprendí, ¿eh? Totalmente. Total y absolutamente. Mira, Diego, yo estoy muy bien porque creo que por fin la gente está entendiendo. Le costó porque viste que la gente por ahí es medio boluda. ¿No? Pero esta vez creo que tomaron a Bibol. Y te explico. La gente estuvo muy confundida, Diego. Primero, compró los espejitos de colores del kirchnerismo. Yo avisé. Después los de Macri, también avisé. Después los de Alberto. Pero ahí no avisé tanto, pero bueno. Ahora que volví al Congreso, por ahí el pueblo por fin se despabila. Está bien. Y en el GPS, bueno, mira, yo te explico cómo funciona esto. Vas a coincidir. El kirchnerismo y el macrismo son dos caras de la misma moneda. Te cuento, a mí, a Juntos por el Cambio me trajo Manes. Sí. ¿Y? Para limar un poco a Macri y a Santilli, a Bullrich, a Milei, que son lo mismo, la extrema derecha. Expresan la violencia bolsonarista. Por eso yo propongo algo distinto, superador. Propongo que los macristas nos voten a nosotros, así podemos destruir al macrismo desde adentro. Perdón, estoy tentada. Total
peligrosas. Que estamos No, vos haciendo sabés acá. que la otra vez Sí. llamé al Senado porque me gusta Hay un perro Tangalanga, ¿no? ¿Sí? Llamé al Senado y dije, hola, sí, ¿está la mechera? ¿Qué mechera? Y la que va a usar tobillera, dije. No sabía que estaba en el show del chiste, Margarita, pero... Soy un plato, ¿eh? Soy un plato. ¿Tengo o no tengo chispa? Sí, tengo chispa. ¿Alguno más? Ay, 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 ay. ¿Que algo más? Ay, No sé. No doy más, no doy más. Yo tampoco. Pero al No doy final, más. con Massa sigue... ¿Se alejaron de Massa? ¿En qué está el tema de Massa? Y Sergio, no sé, ahora está con ellos, ¿no? Va, yo tampoco sé dónde estoy. Adiós, Margarita. Margarita, por favor, la Real no se enojen, ¿eh? Por favor. Tomarlo con humor. Tremendo. Seguí si podés. Dale. Es como la Margarita Peposa. Es una cosa, Una de Margarita de domingo a la noche, una claro. cosa rara, pero muy efectiva. Dale, dale. Bueno, ¿qué quieren hacer después de esto? ¿Querés hablar Yo algo? voy a ir a ver a Lucía. ¿Me permiten? Vos seguir como vos quieras. No sabes dónde estás como Una Margarita. cosa media... Bueno, estoy serio. Se cumple un año de que se empezó a hablar del vacunatorio VIP. ¿Lo recuerdan? Claro que lo recuerdan. Fue uno de los primeros grandes dolores de cabeza para el gobierno. Lucía. Sí, un año desde que se conoció el caso, un año desde que se abrió la investigación. Pasaron varias cosas en el medio, Diego. Si querés repasamos qué pasa hoy con la causa. Porque lo que la gente siempre se pregunta es, ¿va a pasar algo? ¿O se va a diluir, se va a morir como tantas otras causas que tuvieron un momento inicial de mucha exposición o de mucho movimiento en la justicia? A la fecha, la actual ministra de Salud, Carla Bisotti, quedó imputada como partícipe de la maniobra. Rapidito, ¿por qué? Porque había que hacer un entrecruzamiento de llamadas que la tenía que incluir y lo que el fiscal Eduardo Tayano dijo, bueno, no descartemos que la ministra Bisotti haya participado o haya tenido conocimiento de toda esta estructura que está bajo investigación. El vacunatorio VIP lo que investiga es si existió un circuito... Un año que quedó imputada, no declaró. Quedó imputada hace poco. Porque ahora vamos a repasar, la causa tuvo como dos momentos. Quedó cerrada y después se reabrió. Y cuando se reabrió, se toma esa decisión. La causa lo que investiga son este conjunto de posibles delitos. Incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de poder y fraude a la administración. Esto último, básicamente porque... Las vacunas fueron compradas con el erario público, con los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Y vamos a recordar esto. Allá lejos y hace tiempo, pero no tan lejos, un año, era el bote en el Titanic. Exactamente. El que accedía, gente grande, con comorbilidades, con problemas de salud, etcétera, era desesperante ver si te tocaba una vacuna, si estabas próximo a recibirla y había miedo real. En ese contexto empezaron las categorías, personal estratégico, el personal de salud, y se suponía que iba a haber una cuestión moral fuerte, rígida de, primero, a los botes el personal de salud. Vos decís, primero esa gente es la que merece la vacuna. Bueno, no pasó. No, pero además no es solo... una cuestión moral, es cumplamos lo que la normativa que este gobierno firmó dice. Primero, el personal de salud. Por eso se abre esta causa, porque descubrieron que había personas vinculadas al poder político que algunas incluso se habían vacunado en la oficina de Ginés González García. Y este escándalo fue tal que significó la renuncia del ministro de Salud en medio de la peor pandemia que se estaba viviendo. No es un dato menor. Estos son los delitos que están bajo investigación. Pese a todo esto, la causa en un momento se cerró y se reabrió hace 6 meses. Se reabrió el 1 de septiembre. ¿Por qué se había cerrado? Porque la jueza, María Eugenia Capuchetti, había dicho, bueno, estas conductas... Escuchen esto porque esto es clave.
Se reabrió. Sí. ¿Qué? ¿Estaba cerrada? Sí. Sí, estaba cerrada. ¿Por qué? Porque la jueza dijo, estas conductas en las que estaba Carlos Zanini, el jefe de todos los abogados del Estado, en las que estuvo el periodista Horacio Berbisky. Zanini había dicho que era personal de salud. Figuraba él y su esposa como personal de salud en la planilla de vacunación. Hugo Moyano y algunos de sus hijos también, entre otros, y funcionarios también. Lo que dijo, claro, lo que dijo la jueza es, bueno, es una actitud que moralmente puede ser repudiable y es entendible que genere crispación en la sociedad en un momento tan complejo como el que vive el mundo y como el momento en el que vive la Argentina. Sin embargo, no encuentro, dijo la jueza, en el Código Penal una figura para aplicarla a este conjunto de personas. Alberto Fernández que había dicho, saltarse la cola, el lugar en la cola. Soy penalista, que yo sepa, no es un delito. Claro, exactamente. Una vivada, un acto inmoral, una actitud que podría ser investigada, dijo la jueza en su momento, bajo la ley de ética pública. Bueno, la Cámara Federal Porteña lo que le dijo, no, acá sí hay que averiguar por qué las personas se vacunaron irregularmente cuando no les correspondía. Porque recordemos que después vino esta categoría de personal estratégico, que digamos, tampoco estaba bien claro quién era estratégico. ¿Sí? Y eso dio pie a que cualquiera se pudiera anotar. Sí. Pero claro, no, cualquiera no. Exactamente algunos en particular se pudieron anotar y meter en esta etiqueta que les permitía saltar la cola. Sí, pero además hay que recordar que toda esta investigación tiene una ventana de tiempo muy acotada. 29 de diciembre del 2020 a 23 de febrero del 2021, cuando las vacunas recién comenzaban a llegar al país. No era lejos estábamos de la situación actual hoy donde la población ya tiene gran parte o están recibiendo su dosis de refuerzo. Era los primeros momentos de vacunación y la prioridad era indiscutiblemente el personal de salud. Bien, y entonces, próxima placa. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires aún no entregó información sobre 50 personas vacunadas en el Hospital Posadas. Una de las líneas de investigación, si lo recordás, era que había un listado de unas 285 personas que habrían sido vacunadas en el Hospital Posadas de manera irregular. ¿Cómo se llama la jueza? La jueza que lleva el caso se llama María Eugenia Capuchetti. La Cámara le dice a Capuchetti había dicho, ¿será un problema moral? Más no es un delito penal. Pero no es un delito. La Cámara le dice no, tiene que reabrir. ¿Y cómo reabre una jueza que no cree que sea un delito? Bueno, ¿cómo cambia su cabeza? Lo que hizo la jueza es, al reabrir el expediente, impulsó algunas medidas de prueba. Hay que recordar que la causa ¿Cuál es la figura para acusar? Que vos decís, ella dice, no es moral, pero no es penal. ¿Cuál sería la figura o la carátula de la acusación? No, lo que pasa es que en esta instancia está en instrucción, están investigando para ver si efectivamente se cometieron esos delitos. ¿Delito de? Abuso de autoridad, administración fraudulenta también, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, que era el que no me salía. Lo que hace la jueza es le encarga la investigación al fiscal, porque dijo, yo cuando tuve la investigación a cargo consideré que no había delito. Ahora, si el fiscal considera que hay que hacer más pruebas, que hay que indagar más para ver si efectivamente se cometió un delito, bueno, voy a confiar en la investigación que lleve adelante, en este caso el fiscal Eduardo Tayano, con la ayuda de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. ¿Cómo va de rápida la cosa que? Un año, Ginés González García imputado, sus subalternos también, hace meses la ministra Carla Bisotti también, hace 6 meses imputada, pero hasta el momento nadie fue citado a indagatoria. El plus de todo esto es que otra línea de investigación apunta a la provincia de Santa Cruz, donde todavía el Ministerio de Salud del gobierno de Alicia Kirchner no logró explicar por qué cuando debía vacunarse el personal de salud del Hospital del Calafate, las únicas 2 personas en ese extenso listado que no son personal de salud son el jardinero de Cristina Kirchner y la esposa del jardinero. Muy bien, gracias Lucía. Bueno, voy a volver a base, si puedo hacerlo, y lo voy a hacer. Y vamos a desconectar el ombligo y el cordón umbilical a las noticias de la Argentina. Ustedes saben
que hay un conflicto bélico potencial sumamente complejo en Ucrania, y vamos a hablar con Claudio Fantini. Ustedes lo conocen, es analista internacional. Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. Un gusto saludarte. Quiero compartir con vos una frase de hoy, domingo, de Boris Johnson, primer ministro inglés. A ver si la podemos ver. La estamos por ver. Bueno, prontamente, yo te la puedo leer porque también podemos hacerlo. La evidencia sugiere que Rusia está planeando la guerra más grande en Europa desde la de 1945. Y agregó que en cierto sentido Moscú ya ha comenzado esa operación. Por su parte, fuentes próximas al Kremlin y el periodismo más cercano a Putin se ríe, relativiza y dice que es una exageración de muchos países occidentales. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, tanto la Casa Blanca como el 10 de Downing Street vienen señalando con certeza que tienen información de inteligencia por la cual se están guiando y que indicaría que sería inminente la invasión. Incluso ya tendría que haberse dado en la semana que terminó. El día miércoles era el día D en esta operación que estaría planeando Rusia, pero la Casa Blanca y el gobierno británico no señalan cuál es esa información de inteligencia, y en esto uno tiene que tener en cuenta que también el engaño, la manipulación de la información es un instrumento clave en un conflicto, desde el momento mismo en que se entra en la antesala del conflicto. O sea, es posible que sea cierto lo que dice Joe Biden, lo que dice Boris Johnson, y que realmente tengan información de inteligencia que señala que es inminente el inicio de una operación rusa en gran escala. La verdad es que el posicionamiento que tiene es un cerco geopolítico perfecto. Desde Bielorrusia en una cuestión de horas pueden llegar nada menos que a Kiev, la capital de Ucrania. Desde el este, desde el territorio ruso, en una cuestión de horas pueden llegar a Yarkov, que es la segunda ciudad más grande y más importante de Ucrania. Y si llegaran a usar las fuerzas que tienen estacionadas en el Transdniester, un pedazo territorial de Moldavia que le fue arrebatado a Moldavia cuando intentó también esa ex república soviética acercarse a Europa, pueden llegar en cuestión de horas a Odessa, que es el puerto que le queda a Ucrania sobre el Mar Negro después de haber perdido Sebastopol, el puerto estratégico que tiene o que tenía sobre la península de Crimea. Pero también es posible que lo que esté haciendo Biden es tratar de arrebatarle a Vladimir Putin el control de los tiempos, porque en un conflicto, y sobre todo en la antesala de un conflicto, el manejo de los tiempos es clave. Aquel que va manejando los tiempos es el que va con la ventaja. Hasta un momento manejó los tiempos Vladimir Putin, hasta que Anthony Blinken, Joe Biden y también Boris Johnson empezaron a hablar del comienzo inminente de las acciones, de la invasión inminente. Empezaron a pedirle a los norteamericanos que estuvieran en Ucrania que abandonen el territorio, y eso le modificó en algo el escenario a Vladimir Putin, ¿no? Entonces, no podemos estar seguros, ¿no?, de si la información de inteligencia a la que dicen aludir es cierta o no, o si Bien. se trata de una pulseada para ver quién se queda con el manejo de los tiempos, quién le modifica el escenario a quién. Lo Bien. que sí es una señal sumamente preocupante, Diego, y objetiva, está a la vista de todos, es la evacuación masiva que están haciendo desde Donetsk y Lugansk, esa población rusoparlante de estos territorios en la región del Donbass está siendo evacuada hacia territorio ruso, y esa sí es una señal contundente de que el peligro de una invasión, incluso inminente, existe. Claudio, ¿qué gana Putin amenazando o realizando una invasión a Ucrania? ¿Cuál es la estrategia geopolítica de Putin? Bueno, yo creo que Putin
tiene un objetivo de máxima y después subobjetivo, ¿no es cierto? De no alcanzar el de máxima va al objetivo de media y si no va al objetivo de mínima. El objetivo de máxima, Diego, desde mi punto de vista, es invadir la totalidad del territorio, o sea, llegar hasta Kiev, la capital, y mientras el ejército anexa a Rusia o separa y declara como países independientes a Donetsk y Lugansk, dos provincias particularmente ricas en la minería, sobre todo Donetsk, y colocaría en Kiev lo que yo llamo un régimen de Vichy, ¿no? El régimen de Vichy fue aquel que encabezó el mariscal Philippe Pétain, instalado por el Tercer Reich, ¿no? Como gobierno títere en Francia. Entonces, mientras el Tercer Reich anexaba Alsacia y Lorena, territorios de Francia con población de origen germánico, en la nueva capital, Vichy, el mariscal Pétain manejaba un estado francés que en realidad era un estado títere de Alemania. Ese sería el objetivo de máxima, poner un régimen de Vichy en Kiev que responda directamente a Moscú y separar del territorio de Ucrania a la región del Donbass, donde está Donetsk y Lugansk. El subobjetivo, si no se alcanza, el de máxima, es por lo menos entrar y separar del resto de Ucrania la región del Donbass y conservar la península de Crimea, que fue anexada en el 2014. Y un objetivo de mínima, en caso de que no pudiera conquistar ningún territorio, ninguna porción territorial de Ucrania, sería lograr un compromiso de la OTAN de que jamás incorporaría a Ucrania dentro de la estructura, o sea, de que le aseguren que Ucrania nunca va a ser parte de la Alianza Atlántica. Ese es el objetivo de mínima, ¿no? En las tres posibilidades que hay. Hay que tener en claro que este es un objetivo desde el principio que llegó al poder, evitar que la OTAN siga avanzando, ya tiene todos los países que fueron del Pacto de Varsovia e incluso 3 exsoviéticos, los países bálticos. No quiere Putin que le sigan acercando geopolíticamente a Rusia. Bien. Osvaldo Bazán. Sí, Putin evidentemente sabe que si pasa a la acción va a haber una reacción de parte de Occidente, de OTAN y Estados Unidos. ¿Con qué fuerza cuenta Putin para enfrentarse? Bueno, yo creo, Osvaldo, que la jugada de las sanciones económicas, que serían de un nivel muy fuerte, muy fuerte. Hay que tener en claro que en el 2014 le aplicaron sanciones económicas para que se retire de Crimea y esas sanciones económicas no le hicieron ni cosquillas a Rusia. Pero en este caso, yo personalmente, Osvaldo, me planteo si el objetivo de Biden, la prioridad de Biden, es realmente evitar una invasión a Ucrania o el verdadero objetivo es que la invasión se produzca y utilizar ese hecho como argumento para justificar un paquete de sanciones demoledor para la economía rusa que empiece por destruir los acuerdos Nord Stream 2, ¿no? Que son exportaciones oceánicas de gas ruso a Europa. De ese modo sería el equivalente en el box a lo que es un golpe en el hígado, ¿no? O sea, lo doblegaría económicamente a Rusia y Rusia ya no podría tener fuerza militar, porque a la fuerza militar se la sostiene con poderío económico, para seguir tratando de evitar que la OTAN se acerque a sus fronteras incorporando ex repúblicas soviéticas. Yo creo que ese es el objetivo. En Ucrania se va a saber si se produce la invasión y se aplican las sanciones económicas, por cuánto tiempo puede sostener una operación militar de gran envergadura con semejantes sanciones económicas encima. Si el ejército de Ucrania, con las armas recibidas, logra resistir un tiempo, bueno, ahí se le empieza a complicar. Si se desmorona rápidamente el ejército ucraniano, las cosas van a ser fáciles para Putin, pero si logra resistir y mantenerse en pie, más se prolongue
la guerra, más se le complica a Putin sostenerla con semejante cepo económico encima. Claudio, muchísimas gracias. Gracias por tu claridad. Ha sido un gusto, Diego. Le dejo un saludo a todos. Bien, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Una primera tanda, vamos. Muy bien, ¿la cortina de hierro será para tanto? ¿Es esa figura? ¿Separa a Alberto Fernández de Cristina Fernández de Kirchner? ¿El cumpleaños dio la excusa para algún llamado, algún mensaje? Exactamente, ayer la vicepresidenta de la Nación cumplió 69 años y recibió un afectuoso llamado del presidente Alberto Ángel Fernández. Hay que ver en este deshielo que vos decías 2 hechos de la semana. El lunes, una charla a solas entre Alberto Fernández y Guado de Pedro, que volvió a ser Guadito. Es más, lo acompañó en un viaje que era algo que había dejado de suceder. A de Pedro lo habían dejado de llevar a los viajes oficiales. Y el viernes se mostró con Luana Volnovich, después de la polémica del viaje de la titular del PAMI al Caribe con su segundo, Martín Rodríguez, quien también estaba en un anuncio. Alberto dijo todo el tiempo la buena idea que le había llevado Luana Volnovich. Con lo cual, con 2 miembros de la conducción de la Cámpora empezó a haber como un deshielo político que Alberto necesita, porque ¿qué se viene? La presentación, aparentemente la semana que viene, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bien, vamos a vaciar nuestras alforjas de información. Lo que tengan para decir son los minutos finales. Osvaldo Bazán. ¿Cuánto de afectuoso fue el llamado? Bueno, vos dijiste afectuoso. Yo hasta ahora no accedo a los Telegram que se mandan entre ellos. Pero afectuoso, bueno, Adriana, afectuoso. para afectuoso, el saludo de la Cámpora, que le dedicó un video de compilación de la vida y obra de Cristina Fernández, muy sentida, y con un palito para los medios porque no podían festejar el cumpleaños sin un palito. Bien. Lucía, mañana declara Sergio, Sí. dirías Pablo... Le dará su regalo de cumpleaños. Tomás Massa. Sergio Tomás Massa declara en Comodoro Pi, lo va a hacer por videoconferencia, 9:30 de la mañana, en el juicio contra Cristina Kirchner por la presunta corrupción en la obra pública. Cierra así esta ronda de declaraciones testimoniales de ex jefes de gabinete que a lo único que fueron llamados es a defender a Cristina Kirchner. Así que mañana será el turno de Sergio Massa, que no va a tener otra opción que deslindar de toda responsabilidad a la vicepresidenta. Bueno, hemos llegado al final. Queremos agradecerles a todos. Los saludo a ustedes, mis compañeros. Gracias. Gracias. Nos saludamos a vos. Te saludamos. Tengo una idea. Ya que nos saludamos tanto, mañana a las 9 tienen que estar acá. Con ¿Les mucho parece gusto. bien? Bueno. ¿Por qué no vamos a cenar ahora? No. ¿Sí? Vamos, dale. Gracias por acompañarnos. Avisen antes. Ahora un especial espectacular de Jason May. No se lo pierdan, ¿eh? Nos vemos mañana.